que esa introspección me ha llevado a cuestionarme ciertas cosas de las que igual hablaremos hoy, eh, tanto desde la medicina como desde el coaching, incluso desde la universidad, porque también desde los alumnos y en esa comunicación con ellos también, bueno, se descubren ciertas cosas, como pondremos un poco de relieve después. Gracias. Potente pregunta, ¿no? Esa Sí, pregunta que nos tenemos que hacer no solamente una vez en la vida, sino en un constante. ¿Quiénes somos? Así que nada, bienvenido y es tu ponencia, así que dale. muy bien. Pues primero confírmame que veis ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Veis la diapositiva? ¿No? No, Ah, es lo que me estaba pareciendo a mí, que yo tampoco la veía. Vale, entonces vamos a ver si ahora la vemos. ¿Ahora? ¿Sí? sí. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, Ale, muchísimas gracias a ti personalmente porque has sido la persona, además, que ha contactado conmigo, siempre con tu maravillosa sonrisa, con esa voz bondadosa, alegre siempre. La verdad es que siempre es un gusto hablar contigo. Y, cómo no, al Colegio de Coaches de Certificados de Chile, muchísimas gracias por esta oportunidad para hablar nuevamente de un tema que a todos, lo sepamos o no, estemos preparados o no, a todos nos interesa, que es, bueno, pues abordar un asunto, vamos a llamarlo así, que antes o después tendremos que valorar en nuestra vida, tanto en la propia como bueno, por la relación que mantenemos con otras vidas en nuestra existencia. Esta charla la quisimos llamar como el año pasado, tus últimas conversaciones, y en realidad nos estaríamos refiriendo a cómo afrontar esas últimas conversaciones en nuestra vida, es decir, cómo afrontar, en definitiva, la muerte, tanto la muerte propia como la muerte de un ser querido, que al final, dado que la muerte de un ser verdaderamente querido muchas veces se vive como si algo se muere en el alma cuando un amigo se va, ¿verdad? Entonces, si algo nuestro se muriera, algo nuestro partiera, cuando, bueno, nos tenemos que enfrentar, tenemos que afrontar esta situación. Entonces, podríamos decir que este título, Tus últimas conversaciones, sería más bien un cómo afrontar esta situación. Y es muy conocido en Iberoamérica y también en España que muchas veces de todo este tema se le habla a cómo es el proceso del bien morir. Normalmente cuando me preguntan sobre este aspecto y me lo denominan de esta manera, yo siempre aprovecho la oportunidad, bueno, si lo veo oportuno, por supuesto, para decir que yo no estoy muy de acuerdo con este concepto. Aunque está tremendamente extendido desde hace décadas, a mí no me parece la forma más oportuna de abordar el tema. Porque, como una vez escuché de alguien decir, bueno, bien morir, no, porque morir, morimos, o sea, cuando a alguien le toca, siempre se muere bien. O sea, no tenemos que aprender a bien morir. Más bien tenemos que aprender a vivir bien ese proceso de estas últimas conversaciones y poder vivirlo en paz. Entonces, si completáramos un poco el título de esta charla, de esta masterclass, de este webinar, a mí me gustaría que nos quedáramos con este concepto. Es decir, ¿cómo puedo vivir, y lo hago de forma redundante, cómo puedo vivir la vida durante estas últimas conversaciones si tenemos en cuenta que estamos hablando de mi relación con mi propia vida, una conversación con mi vida? Digamos que la primera conversación sería algo así como al nacer, luego tendría muchas conversaciones a lo largo de mi vida y cuando me voy a ir quiero tener las últimas conversaciones con la vida y cómo puedo afrontar esas últimas conversaciones para afrontarlo de la mejor manera posible, en paz, tranquilo, habiendo hecho lo que yo quiero hacer. ¿Vale? Entonces, vamos a indagar un poquito más en este aspecto con ese título y a mí me gustaría pediros a todos, bueno, una pequeña licencia. Veréis, yo la charla la he estructurado en dos grandes bloques. Hay un primer bloque que, bueno, son simplemente reflexiones sobre el hecho de la muerte. En realidad, sobre el hecho de la vida, como acabo de definir, y luego vamos a profundizar un poco más. Pero esta primera parte es un totum revolutum, son diferentes cuestiones, son preguntas abiertas, son preguntas para que cada uno se responda
Yo todas estas preguntas, al menos me las he hecho, no sé si me las he contestado, en su mayor parte me digo que sí, pero estoy en ese proceso, pero yo creo que en la vida precisamente es todo un proceso. Y en realidad son más eso, cuestiones abiertas, cuestiones o informaciones que cada uno de nosotros podemos tomar para que desde la ciencia, desde la medicina o desde alguna pregunta abierta sin más, cada uno indague si está preparado para abordar de una forma diferente a como hasta. Una de las cosas que podemos decir es que en Occidente el tema de la muerte es un tabú, y cuando uno tiene como tabú la muerte probablemente es porque no tiene muy claro lo que es la vida, ¿vale? En realidad toda esta charla, insisto, no es sobre la muerte, sino cómo vivir desde la vida ese proceso que estamos llamando afrontamiento de las últimas conversaciones, ¿vale? Entonces, este primer bloque os voy a pedir que me permitáis indagar de diferentes maneras, incluso de forma superficial, otras profundas. Voy a ir jugando, como las personas que me conocen saben que me gusta hacer mucho, porque este tema es tan profundo que, bueno, yo creo que es un poco necesario. Y la segunda parte es la parte más pragmática, es la parte más útil, para mí personalmente es la más fácil, es una parte que seguro que vais a comprar entera, porque, bueno, son consejos útiles que todos de alguna manera entendemos que nos van a venir bien, ¿vale? Y voy a hacer un pequeño recopilatorio de lo que en un proceso de salud en el que, bueno, puede ser un cliente que esté afrontando su propio proceso de transitar hacia lo que llamamos muerte, o lo que él mismo llame muerte, más bien, si hablamos de un proceso de coaching, pues le podemos acompañar a que él mismo realice, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a entrar desde un ejemplo un poco casi jocoso, ¿vale? Fijaos, en la ciencia, en la medicina, cuando tenemos algún tema del que queremos saber un poco más, lo que hacemos es estudiarlo. Por ejemplo, si yo quiero ver el protoncogenCMI, si aparece en el cáncer de páncreas, yo cojo sujetos que tengan cáncer de páncreas, estudio muestras de esos sujetos y veo cuántas veces aparece ese protoncogen o cualquier otra estructura. Durante la pandemia, pues todos sabemos que hubo un estudio muy intensivo y muy rápido y muy profundo, con una N, con un tamaño muestral muy amplio, porque había muchos sujetos, en la que se estudiaron toda una suerte de variables para conocer un poco más la enfermedad por COVID, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que hacemos los científicos. Entonces, si tenemos aquí un pequeño médico loco, vamos a llamarlo así por permitirnos esa licencia, ese médico loco, si quisiera afrontar esto de la muerte de una forma científica, diría, vamos a ver, yo para poder afrontar de la mejor manera posible la muerte, primero tengo que saber a qué me estoy refiriendo. Tengo que definir qué es la muerte. Y para definir qué es la muerte, elegiría un número de sujetos muertos, permítaseme la licencia, para saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, podría optar por un individuo como esta momia, que primero estuvo vivo y ahora está muerto, ¿vale? O directamente tirar por un individuo, vamos a llamarlo así, que sean seres inertes, que no han tenido vida, para preguntar, en definitiva, qué es esto. Pero claro, desde el humor, vamos a llevarlo desde el humor, luego veremos que en realidad no es tan humorístico, porque tiene más profundidad de lo que puede parecer, ¿vale? Pues si esos son amatistas, esto es una amatista, yo no creo que se vea muy bien, bueno, esto es una amatista, ¿vale? Pues el médico loco lo que haría sería preguntarle al amatista y decir, bueno, a ver, cuéntame tú qué es la muerte, cuál es el transitar entre un ser vivo y un ser, en este caso, inerte y por lo tanto que, según la biología, está vivo, ¿vale? Y en este transitar, ¿cómo puedo afrontarlo mejor? Claro, no se nos ocurre la tontería porque, bueno, ¿cómo voy a hablar con algo que no está vivo? ¿Mm? Volvemos de nuevo a la conversación inicial. Estamos hablando desde la vida, porque no podemos hablar con la muerte. Es decir, el científico loco lo que pretende es, analizando sujetos con, vamos a llamarlo así, la atribución de muerte, saber qué es la muerte. Entonces, lo que pretende es tener la muerte de frente y preguntarle qué es la muerte para poder afrontarlo. Bien, sigamos con a ver a dónde nos lleva. Curiosamente, si este científico hablara con la muerte, bueno, tendría dos opciones. En cualquiera de las dos opciones veríamos que hay una contradicción en términos. Fijaos, si el científico le pregunta a la muerte que qué es y la muerte le contesta, igual se nos antojaría preguntar, bueno, ¿cómo puede ser que la muerte no esté muerta? Si contesta es que está viva. La muerte no puede contestar desde la muerte. Para contestar a un vivo tiene que estar vivo. O sea, esa tautología
no tiene mucho sentido. Y si no contestara, al no responder, podría ser que la muerte no existiera. Igual la muerte no existe. Igual todo ha sido vida. Porque en definitiva, esta especie de broma sería un poco para dejar de relieve que uno no puede estar hablando de algo que no existe. Por lo tanto, ese sería un punto de partida que lo voy a dejar para un poquito después. Bueno, tenemos una vida, tenemos la muerte, parece que tienen atributos diferentes, entonces lo que pretenderíamos en esta charla es una aproximación útil y práctica que nos aportara algún valor para hacer esta transición. Es decir, cuando primero es todo vida, luego es todo muerte y entre medias se habría una transición en la que sería esta zona de penumbra. Lo que parece que estamos diciendo es ¿qué consejos útiles nos puedes dar, David, para vivir esta zona de penumbra? Pero esto suena todavía más a chiste, ¿no? Es decir, si yo aquí estoy completamente vivo y aquí supuestamente estoy completamente muerto, lo que se nos plantea en esta charla es un muerto viviente, un zombie. ¿Veis que no tiene ningún sentido? Es decir, de alguna manera, normalmente además se suele decir, las preguntas más difíciles de contestar son las más sencillas. ¿Cómo podemos vivir esta transición si no hay vida? Insisto, todo el tiempo, aunque parece que estamos hablando de afrontamiento de muerte, la estamos viviendo desde la vida. Pero esto que parece una tontería, resulta que la medicina tiene una tontería similar y os va a alguno de vosotros a sorprender, porque fijaos, la COVID-19, que está bastante de moda, yo diría, ha producido una pandemia. Bueno, pues resulta que para la medicina los zombies existen. Esto no es ninguna broma. Es decir, los virus, desde el punto de vista biológico, los virus no son seres vivos. Podéis buscarlo en Internet mientras sigo hablando. Los virus, desde la medicina, se considera que son seres no vivos. ¿Por qué? El alegato es porque dependen de otras células para estar vivas. Por lo tanto, resulta que algo, fijaos la tontería de la medicina tiene muchas tonterías muchas veces, la tontería de la medicina dice, una pandemia como la que ha ocurrido, en la que aún estamos, resulta que se ha producido por algo que dice la medicina que no está vivo, pero vamos, que pone el microscopio electrónico y ve unas estructuras que producen síntomas e incluso causan muerte y cualquier niño de cualquier lugar del planeta sabe dibujarte ya un coronavirus, porque te lo pintan en cualquier lado, ¿vale? Entonces, vamos a seguir dando un pasito más. Vemos un poco a veces la irrisoria e ilógica situación de tener que hablar de algo que si hablamos de ello es porque existe y si existe tendría que estar vivo. Bueno, a ver a dónde nos lleva esto. Vamos a reducir un grado, ¿vale? Y vamos a retomar el título. Si estamos hablando de las últimas conversaciones, podríamos utilizar la comunicación, la teoría de la comunicación, para hablar de cuál es una conversación ideal, ¿vale? Para luego aproximarnos a cómo afrontar de la mejor manera posible esas últimas conversaciones. Yo en una conversación, o estos dos amigos que están aquí en una conversación, lo normal es que ambos deseen expresar un mensaje, ¿vale? Que ese mensaje sea comprendido, que en el caso de que no sea comprendido de forma completa, que puedan corregir el uno al otro y el otro al uno aquello que no ha sido adecuadamente comprendido, ¿vale? O sea, esas pequeñas disputas que uno tiene con la vida, a lo mejor puede resolverlas antes de afrontar o en el proceso de afrontar esa situación, ¿vale? Y luego en una conversación, si la llamamos ideal, yo creo que estamos todos de acuerdo de que una buena conversación te aporta, entre otras cosas, dos muy importantes. Una, un mensaje. En una buena conversación todo el mundo aprende. Esa es una buena conversación, porque yo no solo comunico lo mío, sino que recibo lo del otro, ¿vale? Y normalmente va a ser muy de agradecer la compañía de la otra persona, de otra persona o de muchas más personas, como es esta conversación entre nosotros en este momento, en el que, además de poder valorar y apreciar, esto volveremos a insistirlo un poco más adelante, valorar y con ello apreciar el mensaje, también valoramos y apreciamos a todas las personas que nos están en este momento escuchando. ¿De acuerdo? Y una conversación ideal, además, termina de una forma perfecta. Y una forma perfecta es que podamos vivirla en paz y en armonía, con un buen cierre, ¿vale? E incluso que nos podamos despedir. Es decir, que no deje con la palabra en la boca a la otra persona. Claro, cuando hablamos de las últimas conversaciones, el tema
es que, bueno, son unas conversaciones un poco especiales. Es decir, si nos imaginamos que una persona va a hacer un gran viaje y que se supone que no va a volver y va a una zona donde no hay internet, es decir, que nunca más me voy a comunicar con esa persona, hombre, si yo soy consciente de que es mi última conversación, por ejemplo, con un buen amigo, seguramente tendrá por lo menos una carga emocional importante. Entonces, es ese tipo de conversación al que nos estamos refiriendo. Por eso tiene un matiz tan importante las últimas conversaciones en una vida. ¿Y qué es lo que le marca ese matiz? Porque son las últimas. Entonces, claro, como entre otras cosas, además de ser la última, no sabemos hacia dónde vamos, eso lo marca absolutamente todo. Entonces, inexcusablemente, para poder afrontar qué es esto de la muerte, tenemos que plantearnos qué es lo que cada uno de nosotros cree acerca de eso que llamamos muerte. Y normalmente vamos a poder estar de acuerdo en una cosa. Más o menos hay tres posiciones. Hay una primera posición en la que, bueno, está el ateísmo científico, en el que, bueno, más se practica en Occidente, ¿vale? En el que, bueno, hay la nada. O sea, cuando morimos, pues se va a la nada. Bueno, afortunadamente en la nada ni experimentas ni lo bueno ni lo malo, con lo que tiene la suerte de que el que cree esto no va a tener que sufrir por nada, porque nada va a experimentar, ni para bien ni para mal. Y luego la otra versión es que pueda haber algo. Y dentro de que pueda haber algo, puede ser algo que es susceptible de plantear una vivencia en la que podamos ser juzgados, como dicen algunas bueno, pues religiones, tradiciones, etcétera, en la que ahí tenemos, por ejemplo, el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en la que, bueno, parece que un ser supremo, un ser superior, resulta que conoce toda nuestra vida, sabe todas las veces que nos hemos equivocado y entonces podría utilizar eso para que nuestra experiencia en el, vamos a llamarlo así, más allá, pues no sea demasiado agradable. Esa es una versión. Pero podría ser que la experiencia sea muy agradable, como luego veremos. ¿Vale? De cada una de ellas, me gustaría que compartierais conmigo las reflexiones que cada uno podríamos hacer. Me gustaría ahora analizar cada una de ellas. Fijaos, la primera sería la opción de que no hay nada más. Lo bueno de esta situación es que quien la cree en realidad no tiene nada que temer. Como no hay ninguna experiencia, y adelantábamos, ni es buena ni es mala, yo no puedo sentir miedo ni ira, porque si no existo, si no estoy, si no tengo ninguna vivencia, no tiene ningún sentido. Es decir, mientras estoy vivo, tengo experiencias. Pero ¿quién es el que tiene miedo? ¿Quién es el que tiene ira si no está? Evidentemente, aquí nada puede haber. Bueno, la reflexión sería, bueno, ¿cuál es el grado de certeza que tenemos de que esto pueda ocurrir? Normalmente tenemos más certeza cuando nosotros hemos experimentado eso de lo que estamos hablando. Yo tengo alguna certeza de haberme muerto antes. Es decir, hay muchas personas en el mundo que creen en la reencarnación. Entonces, se supone que se han reencarnado muchas veces, por lo tanto han muerto supuestamente muchas veces. O espera, ¿eso significa que la vida se ha mantenido en una vida, en otra vida, y bueno, se han encarnado de una en otra, pero la vida ha sido constante? ¿Nos damos cuenta? Y el que no acepta la reencarnación, pues bueno, ¿tiene alguna experiencia de haberse muerto antes? No la tiene. Por las mismas, podríamos plantearnos, bueno, yo tampoco recuerdo haber nacido. Esta tontería, que resulta que no lo es tanto, la leí no hace mucho en un sitio y la reflexión era bastante potente. No sé si nos damos cuenta de que tampoco sabemos, yo desde luego no recuerdo haber muerto, yo personalmente no soy consciente de recordar haber muerto. Si he tenido otras vidas, yo no soy consciente de ello, al menos a día de hoy, ¿vale? Pero es que tampoco recuerdo algo que seguro que, bueno, en mi sociedad se dice que he hecho seguro, que es nacer. Es más, yo sí asistí al parto de mi hija. Yo tengo una hija y yo estaba ahí, asistí a ese parto, ayudé en parte, ¿no? Es decir, yo el cuerpo de mi hija lo vi nacer como un bebé y ese bebé lo vi crecer como una niña y luego ha crecido como un adolescente, que es lo que es ahora. Es decir, el cuerpo de mi hija, de lo que llamo mi hija, resulta que ha ido mutando, ha ido cambiando y ha cambiado drásticamente. Y si llego a ver la de anciana, resulta que su cuerpo habrá cambiado mucho más. Y entre el cuerpo de la anciana y el cuerpo del bebé no tiene mucho que ver. Y sin embargo, aunque ha cambiado mucho la forma, resulta que yo identifico a mi hija como lo mismo. El ser, el yo soy de mi hija, no ha cambiado. Así que igual estamos introduciendo un término de que una cosa es la forma que puede cambiar y otra cosa es a lo que nos referimos con el ser. ¿Vale?
Y si profundizamos algo más hacia atrás, pues no sé cuándo entra en la vida, cuándo entró la vida en mi hija. Si fue en la fase de una célula, de dos células, de la mórula, de la blástula, de ahí la legalización del tema del aborto, ¿no? En algunos países, ¿no? O sea, esto, como vemos, la pregunta que parece muy sencilla, luego al final uno se enreda en una profundidad que realmente te sorprende. Fijaos en la imagen que ponemos ahí, ¿no? Supongo que la hemos identificado como una oruga que pasa a crisálida y de crisálida sale una mariposa. Yo me pregunto, ¿qué sentirá la oruga cuando se va a meter a crisálida? A lo mejor se siente morir. ¿Qué sentirá la crisálida cuando se va a meter a mariposa? A lo mejor se siente morir. O a lo mejor otra forma de verlo es que la vida se expresa en forma de oruga, en forma de crisálida y en forma de mariposa. Que la vida se mantiene constante, pero se expresa de diferente manera. ¿Vale? Ahora, lo más sorprendente fue la primera vez que leí en un sitio, fue en un libro, pero no me acuerdo, y hace bastante tiempo. Eso realmente me chocó, ¿no? Porque me planteaba la situación yo estaba en esta situación, por cierto, por si no ha quedado claro, yo estaba en ese ateísmo científico tan habitual en gente de ciencia y gente mental como yo he sido, bueno, aún mantengo en ciertos aspectos, ¿vale? Y me planteaba una historia, es cómo es que le damos importancia, le ponemos significado, interpretamos todo, a todo le damos un valor para cualquier minucia, a todo, y resulta que lo más valioso que tenemos, que es la vida, no le otorgamos ningún sentido. Es decir, si yo os pongo esta imagen, probablemente ya todos sabéis de lo que voy a hablar. Aquí hay dos personas. Esta persona, según me venga vestida de una manera o de otra, y esta otra persona, según me venga vestida de una manera o de otra, resulta que mi juicio, mi mente, hace un juicio diferencial de uno y otro. En un formato a lo mejor me fío más de la persona y en otro menos. ¿Vale? Es decir, no necesito más que una imagen para que mi mente se lance a juzgar y a atribuir sentido a algo que es más que cuestionable porque las apariencias engañan mucho, ¿verdad? Y sin embargo, la vida no le damos valor. Esto es un poco sorprendente. Realmente cuando me llegó esta reflexión, digo, bueno, sí, la verdad es que no tiene mucho sentido. Que a todo le atribuyamos algún significado, que aceptemos científicamente que el aleteo de una mariposa causa un tizón en no sé dónde y decimos, sí, hombre, es la teoría del caos y esto significa que hay un orden y tal. Hay un orden en todo, pero en mi vida no. Mi vida no tiene ningún sentido. Bueno, está bien. Yo no planteo, no pretendo sentar ninguna cátedra, pero quizá a alguno le resuene, como a mí me resonó este concepto, de decir, ya, no tiene mucho sentido. Pasamos al siguiente estadio. El siguiente estadio sería, bueno, aquí hay algo más. Es decir, cuando nos morimos, o eso que llamamos morir, pasamos a otra cosa, pasamos a algo más. De alguna manera, algún tipo de existencia. Entonces, a mí lo que más me ha ayudado para intentar hacerme una composición de lugar es algunas cosas que me gustaría compartir con vosotros, que quizá algunos de vosotros lo vea como muy deshilachado, pero bueno, quizá a otros les sirva como puerta para hacer su propia reflexión, por supuesto como invitación a cada uno de vosotros. Yo os voy a hablar de dos áreas, una es la física y otra es la medicina, que son dos áreas que me he preocupado por indagar un poquito, entonces voy a compartir algunos aspectos. Fijaos, desde la física es más que seguro que a todos nosotros nos suena la frase la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Resulta que los físicos, y nosotros solemos aceptar esto, porque la religión de Occidente es la ciencia, ¿vale? Es la fe que profesamos habitualmente, nos fiamos de la ciencia, aunque sabemos que se equivoca, ¿vale? Pero aceptamos que todo el universo es energía y, sin embargo, la física dice que la energía no nace, no se destruye. Es decir, no hay nacimiento ni hay muerte de la energía. La energía siempre está, siempre es más, trasciende el espacio-tiempo. No voy a profundizar, que ya eso es un poco rarito, para gente que no seamos de física como yo, pero siempre está ahí y simplemente se va transformando, como la imagen de la oruga que pasa mariposa, ¿verdad? Esa es la primera ley de la termodinámica, es el principio de conservación de energía y todos lo conocemos. Luego, otro detalle, en la física corpuscular, que es la parte de la física que se dedica a lo corpúsculo, a la materia, es decir, a esas partículas subatómicas de las que se supone que está constituido todo lo del universo, ¿no? En la parte masa, ¿no? La física corpuscular ha llegado a una conclusión que todos conocemos en forma de esta fórmula, ¿no? La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado.
Es decir, lo que nos viene a decir una de las traducciones e interpretaciones de esta fórmula tan potente, que se atribuye, como sabéis, a Einstein, es que masa y energía es lo mismo que energía y masa. Y de hecho fue comprobado en el desarrollo y la puesta en explosión de la bomba atómica, ¿no? Es decir, a partir de la fisión de una microcantidad de materia, resulta que se convirtió en una gran cantidad de energía que además tuvo sus efectos, como todos sabemos. Es decir, la masa y la energía son lo mismo. De hecho, hoy en día, desde la física cuántica, a modo de resumen, parece ser que lo que se plantea es que la masa no es más que una forma de expresión de la energía. Todo el universo es energía, pero la masa se puede expresar en forma pero la energía se puede expresar o bien en forma de masa o bien simplemente en forma de energía. Es decir, la misma energía puede ser un fotón que no tiene materia, no tiene masa, o pueden ser protones o neutrones que sí que tienen masa, ¿vale? Por lo tanto, todo es energía, pero esa energía puede adoptar formas en forma, valga la redundancia, de masas, de cuerpos, y nuestros cuerpos son masa. Por lo tanto, nuestros cuerpos son energía. Y según la ley de la conservación, ni nacen ni mueren. Parece que la física lo tiene muy claro. Y un paso más loco todavía, o al menos a mí me lo pareció siempre, es, bueno, yo lo dejo caer, ¿no? Probablemente todos aceptamos que en la física se acepta que todo el universo partió del Big Bang, en la que lo que luego sería universo estaba en una situación adimensional en que era todo masa, ¿vale? Y con el Big Bang explosiona eso que es todo masa y se produce la llamada separación. Separación de las formas en galaxias, en estrellas, en planetas, en seres humanos. Es decir, todo lo que ahora seamos y lo que vaya a seguir en el tiempo viene de una única situación en la que estaba todo unido. Bueno, pues la locura de la física cuántica que ha llegado a situaciones, bueno, estoy hablando de la física real, la física científica, la física seria, no estoy hablando de ninguna física distinta a la que se acepta hoy en día. Bueno, pues resulta que la física seria acepta una cosa muy loca, y es que si hay una partícula subatómica que ha estado en comunicación, en unión con otra partícula subatómica, y de esas dos, una la llevamos a un extremo del universo y la otra la llevamos al otro extremo del universo, aunque la distancia entre una y la otra esté mucho más lejos de lo que podría la velocidad de la luz recorrer, y se supone que es la velocidad máxima existente, ¿vale? Es algo que se sigue aceptando en la física, resulta que se pueden comunicar. La traducción de todo esto para los físicos es que todo está comunicado, que todo es uno, porque si todos hemos partido del Big Bang, todos estamos comunicados. Es decir, fijaos la temeridad a la que ha llegado la física. No se han atrevido ni las religiones, porque lo dicen, pero lo dicen con la boca pequeña porque les cuesta mucho llegar a que se les crea, ¿no? En muchas ocasiones. Sin embargo, la física, lo que estoy diciendo en esta diapositiva es que resulta que no acepta el nacimiento, no acepta la muerte, solo transformación. Todo es energía, se puede expresar en cuerpos o no cuerpos, pero lo que realmente permanece es energía, y además toda la energía es una y está unido. Vaya, esto resulta que lo tiene aceptado la física, y nosotros peleándonos por saber lo que es la vida y lo que es la muerte. ¿Qué nos puede aportar la medicina? Bueno, pues algunas de las cosas que aporta la medicina es, voy a partir de una mentira que yo personalmente ya no creo, pero yo creo que es bastante extendida. Yo desde luego la creía así. Yo antes me preguntaba Ale en la presentación que cómo me definiría, que quién es David, ¿no? ¿Quién es David Calvo? Bueno, le vine a querer decir que mejor no me meto en profundidad, pues voy a meterme ahora, ¿no? Hasta hace poco yo también creía, como yo creo que la mayor parte de la gente, que era una mente dentro de un cuerpo, es decir, una mente que es como el software de un cerebro es un órgano dentro de un cuerpo. ¿Sí? O sea, somos algo así como un cuerpo y una mente y un cuerpo. Claro, mi tradición es occidental y un tal René Descartes, resulta que dijo que pienso, luego existo, y nos identificamos con el hecho de que existimos gracias a que pensamos. Entonces nos creemos mente y a partir de ahí se monta un lío impresionante. Pero no importa, yo no creo que sea cuerpo, yo no creo que sea mente, pero voy a utilizar como si esto lo fuera. Aún así, si fuéramos cuerpo y mente,
Lo que podemos hacer, uniendo lo que dice la medicina y uniendo lo que dice la física, es el cuerpo, desde luego, es masa, son átomos. Y los átomos son energía, lo que vamos a decir en la física. Y la mente, resulta que ya hoy en día sabemos que los pensamientos y las emociones son energía. Y os presento un caso de mi hospital. Esto es lo que se llama una resonancia funcional. Es decir, es un estudio del cerebro en la que nosotros al paciente, bueno, por una serie de métodos, no importa mucho, le planteamos unas imágenes, en este caso, de miedo, ¿vale? Como por ejemplo ahí el payaso de It, por ejemplo, u otras, y hacemos que el paciente, dentro de la máquina del gantry y de la resonancia, tenga miedo, sufra, entre comillas, de miedo. Y luego obtenemos imágenes del cerebro de esa persona. ¿Qué es lo que sí se sabe desde la neurociencia? Esto es medicina de clínica, además, ¿eh? No es experimental, sino clínica. Lo que sabemos, y esto me preocupa decírselo a los alumnos cuando les hablo de ello, es que los pensamientos y las emociones son energía. Y lo podemos ver. Claro, hasta que no lo vemos parece que nos cuesta, ¿no? Hasta que no tenemos un detector de ondas de Wi-Fi y ondas y Bluetooth, no nos creemos que eso existe, porque como nuestro cuerpo no tiene receptores para el Wi-Fi y para el Bluetooth, pues es un problema. Ahora, cuando yo tengo un smartphone que tiene para las dos cosas y veo que algo ocurre, digo, esto debe ser verdad. Bueno, pues esto es verdad. Hasta no hace tanto tiempo, la medicina era bastante reacia a salirse del cuerpo. Pero tenía ciertas dificultades para abordar desde una parte seria y científica lo que son los pensamientos y las emociones, porque, bueno, ¿eso qué es, no? Todos lo experimentamos, pero no había manera de aprenderlo, de llegar a ello, de estudiarlo. Hoy en día sí. Aquí tenemos una resonancia funcional de una persona que tiene miedo. Aquí tenemos las amígdalas, que es esto rojo que tenemos aquí, las amígdalas cerebrales, en la zona profunda de los lóbulos temporales, que se activan potentemente ante situaciones de miedo y ponen al cerebro un secuestro emocional de forma que pasan a vivir en modo supervivencia. ¿Vale? Por lo tanto, una de las cosas potentes que nos puede aportar la medicina hoy en día, desde la clínica ya, no experimentalmente, es que ya sabemos que los pensamientos y las emociones son no solo reales, eso ya lo sabíamos, ¿no? No solo reales, sino que son energía. Eso es lo que nos interesa. Porque, de nuevo, la energía, resulta que todo es energía. Y, por lo tanto, esa energía se puede comunicar, esa energía se puede modular. Un pasito interesante también. Esta doctora, la doctora Candace Pert, es una neurocientífica que casi obtiene el Premio Nobel de Medicina. ¿Y por qué? Porque fue la primera que descubrió, voy a resumirlo mucho, que esa atávica dualidad en la que hemos estado, al menos en Occidente, con la dualidad entre cuerpo y mente, con la dualidad entre mente y razón. Ha habido como muchas dualidades. El caso siempre es separar en vez de unir. Ahora estamos aprendiendo a unir, ¿no? Bueno, pues esta doctora lo que llegó a ver y a demostrar es que había una comunicación entre lo que es el software, entre lo que son los pensamientos y lo que es el cuerpo. Es decir, ya por fin podemos evidenciar que la mente y el cuerpo es lo mismo. ¿De qué manera? Pues a través de las emociones. Las emociones hoy en día sabemos que no son ni más ni menos que los mensajeros, los intermediarios entre la mente y el cuerpo. Y de hecho todos lo hemos experimentado en nuestra vida. Cuando me viene un pensamiento que me pone triste, el pensamiento del software mental produce una reacción emocional que yo siento en mi cuerpo, porque mi cuerpo se vuelve flácido, me baja la vitalidad y me lleva al recogimiento. Es decir, eso es lo que llamamos la somatización de la emoción, en este caso de la tristeza. ¿Vale? Por lo tanto, empezamos a ver a todas las cosas unidas. Pero sin ninguna duda, una de las cosas que más yo suelo insistir en los clientes en proceso de coaching o en pacientes o en amigos que están, además, en estas semanas he tenido varias oportunidades, vamos a llamarlo así, de utilizar este recurso y muchas veces ha funcionado, ¿vale? Les confiere como mucha tranquilidad y lo voy a compartir con vosotros, es el tema de los trasplantes. Fijaos, en España tenemos, bueno, yo creo que el honor, ¿no?, de ser líderes mundiales, además durante los últimos 30 años, en el tema del trasplante. ¿Por qué? Porque es el mayor número de trasplantes que hay en el mundo gracias a la generosidad de los donantes, ¿de acuerdo? La teoría, vamos a recordarla, la teoría es coger un cachito
del cuerpo de un sujeto para pasárselo a otro sujeto y así salvarle la vida o mejorar la función de algún órgano. Por ejemplo, hay donación en vivo. Yo tengo 2 riñones, bueno, por cierto, que yo sepa, no me he hecho ningún estudio todavía, con lo que podría tener uno, es una variante anatómica, pero por lo menos uno tengo seguro, porque funciona bien, ¿vale? Pero si tuviera 2 riñones, yo podría donar uno de mis riñones, es una donación en vivo, a, por ejemplo, uno de mis hermanos o a alguien histocompatible. Y así, si no tuviera función renal, los 2 podríamos vivir cada uno con uno de mis riñones y no pasaría nada. Pero la situación que nos interesa es la situación en la que si yo mañana voy en coche, ¿vale? Y tengo un accidente muy grave de tráfico, me llevan al hospital y llego en muerte cerebral significa que mi electroencefalograma es plano, no hay ondas cerebrales, por lo tanto se considera que mi mente ya no funciona, ¿vale? Y mi cuerpo, y esto es muy importante, y hay veces que hay personas que no lo entienden, mi mente, o sea, vamos a empezar así, luego veréis por qué, mi cerebro no funciona, pero mi cuerpo tiene que estar vivo, no vamos a trasplantar algo muerto, ¿vale? Entonces, si las máquinas, una vez que llego al hospital, me mantienen vivo el cuerpo, pero yo estoy muerto, yo ya me he ido de mi cuerpo, ¿vale? Lo que está ocurriendo es que el cuerpo está vivo, pero David no está. Y eso es justamente lo que se les cuenta o lo que le contarán a mi familia para facilitar que ellos firmen la autorización para donar mi cuerpo. ¿Vale? Si yo no hubiera dejado expresamente recogido en mi testimonio vital, en mi testamento vital, mis últimas voluntades, que yo sí quiero donar. Pongo por caso. ¿Qué es lo que suelen decir? Normalmente corre a cargo de los médicos especialistas en UBI, en unidad de vigilancia intensiva, que hablan con los familiares en situaciones en que, insisto, el cuerpo está vivo gracias a las máquinas, pero el paciente, lo que llamamos el ser, no está, se ha ido, está muerto, cada uno que lo interprete de esa manera. Lo que dicen los médicos, la medicina seria, rigurosa y la del día a día, lo que le dice a la familia es, y este es el tema potente, su familiar, David en este caso, ya no está. Pero su cuerpo sí lo podemos mantener vivo un tiempo para que cojamos cachitos de ese cuerpo y salvemos la vida o mejoremos la calidad de vida de otras personas. La córnea, el hígado, los riñones, el corazón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, la medicina nos damos cuenta de que está de acuerdo en que no somos un cuerpo, porque si fuéramos un cuerpo, no podríamos coger un cachito de David y poner a David en otra persona. De hecho, legalmente no se permitiría. Bueno, se nos puede ocurrir la locura, se nos permite reírnos, ¿no? Que David muere cerebralmente, el cuerpo lo mantenemos vivo y el corazón se trasplanta a otro sujeto, ¿vale? Que tiene una insuficiencia cardíaca, ¿vale? Y que está a punto de morir si no se le trasplanta. Se le trasplanta y vamos a decir que, bueno, pues que en la vida de David el corazón supusiera el 20% y entonces que se presentara en la lectura de mi herencia y dijera, el 20% del patrimonio de David es mío porque yo llevo el 20% de David. ¿Verdad que es estúpido? Pero cuidado, parece estúpido, pero igual con eso nos damos cuenta de que en realidad todos estamos de acuerdo en que no somos un cuerpo. ¿No nos damos cuenta? Normalmente todos creemos en un cuerpo. De hecho, cuando alguien nos amenaza, amenaza nuestro cuerpo. Por eso nos defendemos. La amígdala cerebral se dispara en modo supervivencia cuando algo parece amenazar nuestro cuerpo. Pero si yo no soy mi cuerpo, ¿qué es lo que voy a defender? Cuidado que aquí la cosa toma un cariz un poco más potente. ¿Vale? Yo lo dejo ahí. Yo simplemente suelto cositas. Entonces, lo que estamos diciendo es que abro puertas, ¿vale? Lo que pretendo es abrir puertas y ventanas, un poco casi aparentemente aleatoriamente, para que cada uno, con ese movimiento del viento, el aire en movimiento, pues vea hacia dónde resuena y a lo mejor quizá que le abra una estancia nueva, que le abra una experiencia nueva o que llegue a esa introspección y se cuestione algunas cosas que quizá hasta ahora no se ha cuestionado. Porque quizá lo de llegar a la nada no tiene mucho sentido. A todo le atribuimos sentido, incluso al aleteo de una mariposa. A eso todos aceptamos que puede causar un tizón en no sé dónde y resulta que mi propia vida no tiene ningún sentido. Vaya, eso es un poco extraño. Yo admito que también lo he pensado, ¿vale? Pero dentro de la situación de que hay algo más, la medicina y la física nos dicen que no somos un cuerpo, nos dicen que somos energía, que podemos tomar formas y que la energía ni nace ni muere. O sea, en realidad ya nos lo han dicho todo. Y además en cosas en las que creemos, al menos muchos de nosotros.
Yo creo mucho en la ciencia, aunque veo que va evolucionando. Desde luego no lo sabe todo. Desde luego la medicina os puedo asegurar que no lo sabe todo. Yo no sé toda la medicina, eso también es verdad, pero la medicina no lo sabe todo, ¿vale? Entonces, si no lo sabe todo, podemos declarar que estamos dispuestos a abrirnos a la posibilidad de que igual hay alguna otra explicación que nos pueda ayudar más, ¿vale? En cualquiera de los casos, en esta situación de hay algo más, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de creer que puede haber una experiencia desagradable porque hayamos cometido no sé qué errores en la vida y que haya un ser supremo que lo sepa y entonces nos vaya a castigar. Y tenemos miedo anticipatorio ante esa posibilidad porque creemos que a ese, al que curiosamente luego llaman un ser lleno de amor, un ser lleno de amor te castiga al infierno. Bueno, es curioso. Yo tengo una hija y cuando castigo a mi hija, que yo nunca la suelo castigar, pero si la castigara, nunca la castigaría eternamente. No sé, vaya un ser de amor que tenemos en la cabeza. Es un poco loca esa idea. Pero bueno, en fin, yo respeto todo, ¿de acuerdo? Y la otra opción, bueno, es la de que lo que sea que sea, lo que sea que exista, lo que sea que sea la continuación de esto que llamamos vida para pasar a aquello que llamamos muerte, es algo agradable. Fijaos, yo os voy a contar una experiencia personal. Yo no he tenido ninguna experiencia de todas estas, ¿vale? Pero últimamente, voy a llamarlo así, qué casualidad, últimamente cada vez se acercan más personas a mí que me cuentan sus experiencias. La primera, posiblemente que yo sea consciente, fue de mi mejor amigo, por cierto, también médico, ¿vale? Y de aquella también era médico. Hace unos cuantos años, mi mejor amigo, que era muchísimo más ateo que yo, si es que eso era posible, yo era neutralmente ateo, no tenía conflicto, como yo suelo decir, pero este era anticlerical, o sea, era, a ver, hemos nacido en una, donde el dominio de las religiones es católico, entonces es anticlerical. Si hubiera nacido en otro sitio, pues diría anti lo que sea, ¿vale? Pero en cualquiera de los casos, esta persona que yo conocía de muchos años antes, bueno, como es alguien que conozco, lo tengo validado en cómo se expresaba, en lo que me decía. Y esta persona tuvo un infarto, estuvo muerto clínicamente, estuvo en una UBI y estuvo varios minutos muertos, lo dijeron los médicos, ¿vale? Los médicos que lo atendieron, y luego él me contó su experiencia, ¿vale? Luego le rescataron, le hicieron un cateterismo, le quitaron el trombo de la coronaria, que tenía una coronaria tapada del todo, y bueno, pues lo trajeron a la vida. ¿Os habéis dado cuenta? He dicho lo trajeron a la vida, lo devolvieron a la vida. Qué arrogante es la medicina, ¿verdad? Le devolvieron a la vida. ¿No será que la vida volvió al cuerpo? ¿Os dais cuenta de la reflexión? Los médicos solemos decir, lo trajeron a la vida. Hicimos una RCP, una renovación cardiopulmonar, lo traemos y le traemos a la vida. No, bueno, vamos a ver. Si mi amigo ya no estaba en el cuerpo, era cuando la vida del cuerpo de mi amigo ya no estaba. Cuando vuelve la vida al cuerpo es cuando vuelve a estar vivo. Es decir, igual es que yo no soy mi cuerpo, pero sí soy la vida de mi cuerpo. Cuando yo me voy, el cuerpo queda cadáver. Enseguida se involuciona, se convierte en átomos y demás. O sea, bueno, son átomos y se convertirá en otra cosa, pero ya no tiene esa vida. Pero si yo vuelvo, lo que yo soy, que es la vida, entonces vuelve a mí. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, en cualquiera de los casos, él me contaba, mira, David, yo ya no le tengo miedo a la muerte. Me lo contó así. Y dicho de otra persona, no lo sé, pero dicho de él, que lo conocía de muchos años, a mí me sorprendió mucho. Me dijo, mira, la muerte no existe. Me dijo literalmente, la muerte no existe. Simplemente seguimos viviendo, pero además él no vio ningún túnel, ni vio luz, ni nada. Pero dijo, mira, es como estar en un sitio muy, muy conocido, es como casa, como estar en casa, en algo muy, muy conocido, y sientes muchísima paz. Él me decía, y me lo dice siempre, yo sabía que me estaba muriendo y estaba encantado de morirme porque era muy placentero. De hecho, no quería volver, y eso se acuerda. Claro, podríamos decir, una de las pegas que ponemos a toda esta situación es que nadie ha vuelto para contárnoslo. No, no es verdad. Ha habido centenares de situaciones desde milenios que nos han contado todo esto, de mil maneras diferentes. Otra cosa es que no nos lo hayamos creído, por ejemplo, como era mi caso. ¿Vale? De hecho, yo a mi amigo tampoco lo creí, estuve durante años. Luego unas lecturas, otras experiencias de otras personas me fueron abriendo y me di cuenta de que en realidad todo eso tenía bastante más sentido que la locura que yo creía antes. ¿Vale? En cualquier caso, prefiero dejarlo ahí, ¿vale? Para quien quiera, ¿vale? A mí me ayudó mucho ciertas lecturas de la física, la medicina, ¿vale? Y lo que sí es que hay dos grandes investigadores de este mundillo en experiencias próximas a la muerte, viajes astrales, vidas pasadas, bueno, todo esto, vamos a llamarlo de esta manera. Hay dos grandes científicos que han abordado esto y que son Elizabeth Kubler-Ross y Raymond Moody,
que yo os emplazaría a que cada uno de vosotros que quiera indagar, si no lo conoce, que vaya por ahí, ¿vale? Porque, bueno, lo abordaron de una forma científica con un montón de casos en los que, bueno, cuentan su experiencia. Y al igual que lo publicaron en artículos publicados en revistas científicas y escribieron libros, igual que otros libros científicos, podríamos creerlo, igual que los libros que yo leo sobre diabetes. Y creerme lo mismo que el otro, ¿vale? Ahora, cuando uno declara que no está abierto a ello, está bien, permitámonoslo. Y antes del siguiente paso, os voy a comentar uno de los artículos, artículos científicos que más me impactaron y ha llegado a mí no hace mucho tiempo. Pero yo creo que ese artículo tiene un cariz muy importante. Fijaos, para quien no lo sepa, The Lancet es una de las revistas más prestigiosas dentro del mundo médico. Es una de las más potentes, ¿vale? Bueno, pues hace nada más y nada menos que hace 20 años, médicos y en The Lancet, muy reconocida, publicaron este artículo. En este artículo resulta que lo que hicieron fue un estudio prospectivo, es decir, a partir de hoy, en varios hospitales, varios cardiólogos, que digo yo que algo saben de parada cardíaca, ¿vale? Varios cardiólogos de varios hospitales de Holanda, todos los que tenían una parada cardíaca y los reanimaban y les traían a la vida, vuelvo a decirlo de esa manera arrogante de la medicina, la vida vuelve a los cuerpos de esos pacientes, probablemente sea más correcto, ¿vale? Pues les preguntaban después, cuando ya salieran del aturdimiento, una serie de preguntas. Analizaban marcadores biomédicos, analizaban los fármacos, analizaban todas esas cosas que estudiamos los médicos, ¿vale? Hacían un estudio serio y riguroso, tanto que se aceptó y se publicó en The Lancet. Vale, pues a la conclusión a la que me gustaría que entendiéramos es que de 344 pacientes que estudiaron, es decir, parada cardíaca y después de reanimarlos, que les preguntaron qué habían sentido, resulta que casi 1 de cada 5, casi el 20%, tuvieron experiencias próximas a la muerte, que recordaban perfectamente, de una forma vívida, clara, consciente, plena, ¿de acuerdo? Cuando les preguntaron después, ¿vale? De ellas, 6 tuvieron una experiencia muy, muy recreada, o sea, pudieron contar una experiencia que parecía de muchas horas, ¿vale? Muy vívida, muy profunda, 17 profunda, 18 moderadamente profunda y 21 leve. Lo describen ellos así con sus parámetros en el artículo. Pero a mí lo más potente de este artículo es que médicos, desde la medicina, desde una revista de medicina y además una muy prestigiosa y hace 20 años, ya sabe que vivimos sin el cuerpo. Vuelvo a decirlo. Lo que sea que seamos, hay evidencia científica con este artículo en el que hay una conciencia que no depende del cuerpo. ¿Y por qué lo digo así? ¿Qué es una parada cardíaca? La parada cardíaca es cuando la bomba cardíaca está parada, no funciona. Y en medicina asumimos que cuando un órgano no está perfundido, es decir, no llega la sangre a ese órgano a partir de un momento ya no funciona. El cerebro, cuando ya está en muerte encefálica, evidentemente estos sujetos, no muerte encefálica, cuando no está perfundido no puede funcionar, ¿vale? ¿Cómo es que si no puede funcionar pueden tener esas experiencias? Es decir, incluso asumiendo, que yo no lo asumo, pero me imagino que muchas mentes que me están ahora escuchando lo habrán pensado porque yo también lo pensé. ¿Y si mintieron? Ya, pero démonos cuenta de una cosa. Incluso para haber mentido, tienen que haber utilizado el software de la mente. ¿Y cómo utilizaron ese software cuando el hardware está apagado? ¿Se me entiende? Es decir, se me ocurrió, ¿cómo puedo explicar esto? Imaginaos que yo esté hablando de un combi en mi cocina, ¿vale? El congelador depende de la misma electricidad que la que conectó desde la nevera, porque nevera y congelador están conectados a la misma toma de corriente y de ahí a la fuente de alimentación. ¿Se me sigue? Pues es algo así como decir, yo desenchufo la nevera no enfría, pero abro el congelador y, ostras, que sigue congelando. El congelador sería la conciencia, sería el yo soy, sería lo que yo soy. Y resulta que la nevera está desenchufada. Como los fenómenos estos poltergeist, ¿no? La televisión está encendida y resulta que no está conectada a la luz. Bueno, pues esto no es ciencia ficción, está publicado por médicos serios, médicos rigurosos, cardiólogos, que digo yo que algo saben de parada cardíaca, y en nada menos que en la revista The Lancet. 344 pacientes, de los cuales 1 de cada 5 ha tenido una experiencia próxima a la muerte.
¿Cómo? Si la máquina estaba apagada. Ahora pasamos de las entelequias. Hasta ahora me he permitido esa licencia, que espero que a alguno os haya aportado algo. Para mí ha sido como una reflexión de qué quiero compartir de lo que durante años he estado trabajando, indagando, preguntando, leyendo, valorándolo por dentro, ¿vale? Y era la parte difícil, para mí la más interesante, porque si uno se responde a las preguntas anteriores, igual todo lo demás es muy fácil, ¿vale? Claro, si resulta que podría ser que la muerte no existe, que la vida es eterna, que la vida ni nace ni muere, que simplemente adopta diferentes formas, que podemos ser oruga y pasar a crisálida y luego mariposa, y resulta que luego la experiencia, todos los que han vuelto dicen que es agradable, ¿qué sentido tiene cómo afrontar algo agradable? Si yo voy a viajar, a hacer un viaje muy largo, pero donde voy a pasármelo bien, yo voy contento. El problema es cuando yo creo que puede haber una posibilidad de que vaya a tener una experiencia desagradable, ¿vale? En cualquiera de los casos, el bloque de, vamos a llamarlo así, de entelequia, ya lo acabé. Ahora vamos a la parte fácil, sencilla. Vale, independientemente de lo que sea la muerte, independientemente de lo que sea la vida, ¿cómo nos aconsejas, como ponente, cómo nos aconsejas vivir esto? ¿Qué consejos acompañas a que se autogestionen los clientes de un proceso de coaching que vayan a afrontar su propia muerte o que tengan que afrontar el duelo por la muerte de un ser querido? ¿Vale? Esto es bastante más sencillo y además todos vamos a estar de acuerdo. Fijaos, ¿cómo puedo vivir en paz todo ese proceso? El resumen que a mí me gusta decir es simplemente se trata de vivirlo con todo arreglado. Si yo voy a hacer un gran viaje, normalmente lo que voy a hacer es dejar todo colocado, todo recogido. Dejo todos los asuntos arreglados, ¿vale? Entonces, ¿qué consejos prácticos y útiles para vivir este proceso podemos proporcionar? Sin ninguna duda, pero además ninguna duda, ¿vale? El más importante y la única enseñanza que si pudiera transmitirla para mí sería la única más relevante de todo lo que pueda decir yo, es esto. Todo lo demás sale de ahí. Nunca podemos vivir nada en paz si estamos resentidos. Ya, yo también he estado resentido, muchos años además, y tampoco me lo quería creer. Sé que muchas personas que me puedan escuchar, o algunas, puedan estar ahí. Quizá sea el momento de plantearse, cuestionarse para qué me está ayudando ese resentimiento. Porque cuando una persona que está afrontando el final de su vida tiene no sé cuántos resentimientos en su vida, lo que está diciendo es que está sintiendo y resintiendo lo negativo del juicio mental por ciertos hechos que su mente dice que no deberían haber ocurrido. Pero la realidad, ¿qué dice? La realidad dice que sí ocurrieron. Y por eso entra en el bucle del resentimiento. ¿Cómo perdonar el pasado? Si no perdono el pasado, no puedo estar en paz. Podéis buscar todas las maneras que se os ocurren. No hay otra. No hay ninguna otra. Y esto sí que lo digo no solo desde la teoría, sino desde lo más potente, desde la experiencia. Hasta que uno no perdona aquello contra lo que está resentido, no va a poder vivir en paz. Un abordaje práctico. ¿Y cómo perdono? Pues, ¿qué es perdonar? Básicamente, simplemente es decir, objetivamente, eso que digo que ocurrió, ha ocurrido. Ya está. Es decir, eso ocurrió en el pasado. Yo me resiento con algo que ocurrió, que está en el pasado. Por lo tanto, lo único que tengo que dejar es el pasado al lugar al que pertenece, al pasado. Déjalo en paz, déjalo ahí. Resulta que todo consiste en algo muy sencillo. Es aceptar que eso ocurrió y no rechazar que eso ocurrió. He dicho la ocurrencia o no ocurrencia. No he dicho que te guste o no te guste. Eso es donde te enreda la mente. La mente te dice, como no me gusta esto que ocurrió, lo rechazo, para que no me vuelva a ocurrir. No, es diferente el hecho de que haya ocurrido algo que a mí me disgustó mucho, ¿vale? Con el hecho de que no me guste. Tan útil es aceptar un pasado que ocurrió como aceptar que no me gusta ese pasado que ocurrió, pero que, bueno, pues ocurrió. Acepto que es verdad que ocurrió. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Perdonar el pasado solo es decir, declarar que es verdad que ocurrió, pero vivir en paz con ello. Ya está. ¿Vale? Hay cosas que te gustaron y otras que no. Y no pasa nada. ¿Vale? La única manera de permitir que la vida siga fluyendo como esta paloma, permitir que se escape, es liberar los lastres del pasado, liberar los resentimientos de ese pasado.
Fijaos, ayer fue, bueno, antes de ayer, porque en España ahora ya es jueves, ¿vale? Pero el martes fue festivo en mi ciudad y muchas veces cuando voy a preparar charlas de esta índole, que bueno, no son tan técnicas, sino todo lo contrario, es un fluir que no sabes hacia dónde lo vas a querer llevar, pues me permito ir a un sitio que a mí me gusta mucho, está con mucha naturaleza, ¿vale? Y como era un día festivo en el que además tradicionalmente se celebra en el exterior. Bueno, este año, como está todavía lo del COVID ahí, más o menos, pues con las medidas de seguridad oportunas, pero en cualquiera de los casos yo me veía transitando, paseando, además hizo sol, fue un día estupendo, y estaba paseando por este lugar, ¿no? En este lugar, además, hay mucha gente que hace deporte, y en un momento determinado resulta que me adelanta una bicicleta después de darme al claxon y me doy cuenta de que es un niño que va en bicicleta, ¿vale? Y que me adelanta. Y a 1,5 metros o 2 metros detrás, identifico a lo que parecía que era su abuela, que le decía: Víctor, ¿has mirado hacia atrás antes de adelantar? Muy bien, tira para adelante. Entonces, mi mente identificó que era una abuela que iba con su nieto y le estaba enseñando cuál era la forma correcta, cuidado lo que meto, correcta, de adelantar a un transeúnte, yo iba a pie, bueno, para que todo sea muy cívico y muy organizado. ¿De acuerdo? Hasta ahí bien, ¿verdad? Entonces, de la que iba, digo, ay, qué bonito, mira qué bien. Además, la abuela lo estaba diciendo con muchísimo amor, me daba gusto, pero en un momento determinado se me canaliza en mi mente una idea. Es decir, jolín, qué buen ejemplo, ¿no? Qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo para explicar esto mañana, ¿no? Yo ya estoy abierto a un tema que quien quiera profundizar, el tema se suele llamar sincronicidad, y que viene a decir algo así. La sincronicidad es cuando decimos, anda, qué casualidad que pase esto, ¿no? Bueno, pues yo creo que ayer lo que me ocurrió fue una sincronicidad, porque no es algo casual, sino que igual fue causal. Y ahora vais a ver por qué os lo cuento. Yo creo que ocurrió para contarlo aquí. Pasa esto y entonces en ese momento se me canaliza la idea de decir, qué buena manera de decir con qué amor la abuela le está diciendo lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero me pregunto una cosa, que fue la idea que me vino canalizada. ¿Esa abuela, con todo su amor, le va a explicar a su nieto Víctor luego qué es lo que tiene que hacer para perdonar cuando alguien le adelante a él sin darle al claxon, sin mirar para atrás antes de adelantar? ¿O cuando él no le dé al timbre, a la bocina de la bicicleta, o no mire? Claro, en la educación transmitimos una información que les decimos a los que educamos que esta es la manera correcta de hacer las cosas. De tal manera que con ello creamos dos cosas. Una, la correcta, y otra, las miles de formas en que no es correcto. ¿Se me entiende? Quizá ese niño, para entenderlo un poco mejor, antes de que alguien le instruyera sobre cuál es la forma correcta de adelantar a un transeúnte, pensara que cualquier manera es buena para andar en bici. Y no tenía ningún conflicto, le podían adelantar, le podían dar al timbre, no darle. Hombre, lo que no tenía sentido era ir atropellando a gente, porque no es funcional, pero más allá de lo lógico, pues no tiene ningún sentido. ¿Vale? En España se dice que hay que circular por la derecha, pero en otros países se circula por la izquierda. Es decir, solo es una ley cuando llega alguien que dice, esto es lo que hay que hacer. Pero el problema de cuando alguien llega y dice, esto es lo que hay que hacer, es que automáticamente aparece lo que hay que hacer y aparecen muchas formas de lo que no hay que hacer. ¿Nos enseñan a perdonar? ¿Nos enseñan a aceptar cuando las cosas no van según lo previsto? Porque lo que puede ocurrir es que ocurra lo que me ocurrió a mí. Al poco de tener este pensamiento, resulta que, nada, a los 3 o 4 segundos más o menos, aparece un ciclista profesional que pasa a toda leche a menos de 20 centímetros de mí. No le dio al claxon, no respetó la distancia de seguridad, fue a toda leche. ¿Sabéis lo que dijo mi mente? Yo ya estaba en modo observación de mente. Dijo mi mente, me acuerdo perfectamente, dice, mira, podía haberte matado. Dijo eso mi mente, podía haberte atropellado y haberte matado. Pero ¿qué dijo la realidad? La realidad dijo que no pasó nada. De hecho, yo, como estaba fluyendo, estaba pensando en cómo transmitir estas ideas, pues digo, ostras, qué buena idea. Y declaré, cuidado que este concepto es potente, declaré que eso que estaba pasando era una buena forma de explicar que todos somos creadores de la interpretación que elegimos darle a lo que ocurre. En ese momento estaba centrado, como yo suelo decir, y en vez de cabrearme con el ciclista que no respetó lo que hay que hacer, porque se ve que a mí otra abuela, no es así, pero bueno, otra abuela me enseñó también cómo hacerlo adecuadamente, en vez de resentirme, lo que hice fue utilizarlo como una forma
de vivirlo en paz. Mi mente igual me dice algún día, yo no debería morir. Cuando la realidad que dice que todos aceptamos que los cuerpos, al menos, hay que abandonarlos. Todo lo que nace, muere. Quizá por eso no morimos, porque no hemos nacido, dicen algunos, ¿vale? En cualquiera de los casos, el conflicto del resentimiento siempre surge porque hay dos cosas. Una es lo que dice la realidad y otra es lo que dice la mente. La realidad siempre es real, pero la mente ficciona, fabula, inventa, es algo virtual. Y la locura es agarrarte a lo que sabes que no es real para desechar y rechazar lo que sí es real. Si aceptáramos lo que es real, nunca tendríamos un conflicto. ¿Pero qué es lo que hace la mente? Dice, esta parte de la realidad está bien, pero esta otra parte de la realidad no la acepto, recházala, resiéntete con ella y vive el tormento toda tu vida hasta que te das cuenta de que así no es vivir. Y perdonas. Porque cuando me preguntan, ¿y cómo perdono esto? Porque yo no puedo, me dicen. Yo me decía lo mismo, o sea, sé perfectamente lo que es. Yo les digo, ya, es que no es así. En realidad, creemos que no podemos, pero en realidad es que no queremos. Yo no perdono no porque no quiera, sino porque no quiero. Perdón, no porque no pueda, sino porque no quiero. ¿De acuerdo? ¿Y para qué no perdonamos? Pues muchas veces, si os exploráis con profundidad y con sinceridad, os daréis cuenta de que lo que no queremos es haber malgastado todo ese resentimiento de nuestra vida, que lo hemos vivido fatal, para nada. Porque como creemos que la culpa existe y ha habido un daño, porque yo me siento damnificado cuando acabo resentido, y creo que la culpa es de otro y la culpa existe, si yo libero al otro de la culpa que mi mente dice que tiene, alguien tiene que tener la culpa. Si el otro no la tiene, tengo que ser yo. Entonces la mente nos convence de que no hagamos esa locura. ¿Cómo voy a liberar al otro y con eso autoculparme? No, mejor que la culpa sea del otro y tú vives eternamente resentido. Cuando la única realidad es que igual la culpa no existe y tanto el otro como tú sois inocentes. Simplemente como mucho ha ocurrido un error y ya está. ¿Vale? Entonces, una frase muy potente para quien esté preparado para ella, yo no la entendí tampoco, así que, bueno, no pretendo que quien no esté preparado la vaya a entender, es que dejemos de buscar nuestra inocencia en la culpa del otro. Eso es lo que hacemos cuando estamos resentidos y no queremos perdonar. Os voy a poner un ejemplo que, bueno, nos aleja un poquito de la muerte, que yo creo que esto ya el perdón es bastante complicado, pero si encima lo metemos con la vida y la muerte es muy complicado. Vamos a hacerlo algo más mundano, con algo un poquito más alegre. Imaginaos que yo, después de esta charla, pues resulta que hay alguien de mi ciudad que me ha escuchado. Y ese alguien es una chica, y es una chica maravillosa. Y contacta conmigo luego por redes y dice, oye, me gustó mucho lo que contaste, podríamos quedar y hablar, y resulta que nos encantamos, nos enamoramos el uno del otro, tenemos una relación, qué bonita es la vida, yo le planteo casarnos, le preparo una sorpresa para entregarle el anillo de pedida, luego organizamos la fecha de la boda, estamos ya para el día de la boda, yo estoy en el altar y de repente no aparece. No aparece. O aparece y aparece un hombre y se va con ese hombre. O aún peor, situación aún peor. De la que va a la iglesia, viene un conductor borracho, tiene un accidente de tráfico y ella se muere. ¿Cómo vivo yo a partir de eso? Mi mente me va a decir que es imposible, ¿verdad? Voy a acabar resentido para toda mi vida. Pero os dais cuenta de lo que ocurre. Además del hecho de que a partir de ahí vas a vivir resentido toda tu vida, ocurre otra cosa increíblemente loca. Y es que no estás poniendo en valor lo que previamente has dicho que es tan maravillosa. Si yo a partir de ese momento vivo resentido con esa situación, vivo resentido con ella porque no ha aparecido, con ella y el otro porque me han dejado y se han ido juntos, o con el conductor borracho que atropelló a mi prometida, mi novia, el día de la boda, ¿vale? En cualquiera de las tres situaciones, además de vivir resentido, no estaría poniendo el foco de atención en lo maravilloso que fue conocer a esta chica, tener una relación bonita, disfrutar esa sorpresa, etcétera, etcétera. ¿Se me entiende? Eso es lo que hace el resentido. El resentido pasa por alto lo amoroso de la vida, ¿vale? Y pone toda su atención en lo negativo, tal y como lo juzga su mente. Entonces la locura es doble, ¿vale?
¿Qué ocurre cuando uno realmente ha perdonado todo el pasado? Pues cuando perdonas a todos, ¿qué ocurre? Que todo el mundo es inocente. ¿Cómo será eso de vivir en un mundo inocente? ¡Guau! ¡Qué pasada!, ¿no? Cuando una persona que está a punto de morir, o eso que llamamos morir, perdona todo su pasado, perdona a los otros, se perdona a sí mismo, pide perdón, es decir, limpia todos esos lastres, automáticamente llega a estar en paz. Y a partir de estar en paz ocurre la magia, que todo sale de una vez. La magia es que se da cuenta de que la vida es fantástica y no puede más que agradecer lo que ha vivido. Es decir, pone su atención, pone la luz, que es la única que te permite ver. Tú solo puedes ver aquello que iluminas con tu atención, pone su atención en lo bonito, en lo maravilloso, en lo amoroso de la vida, que sí ha vivido. Y deja de poner tanto foco en todo eso que sigue sin haberle gustado. Pero bueno, ocurrió, ya está, tiro para adelante con ello, quiero vivirlo en paz. Pero pongo mi linterna de atención, como estos niños, en lo que realmente les gusta. Los niños son muy locos, son muy, muy locos. Viene un adulto, les dice, mira esto, y se aburren y son tan locos que ¿sabéis lo que hacen? Dejan de prestar atención a lo que les aburre y se van a jugar. Porque están tan locos que solo les interesa pasárselo bien. No como los cuerdos adultos que, y cuanto más adulto, más cuerdo, entiéndase la ironía, que ponemos cada vez más el acento en lo negativo, en el resentimiento, en vez de ponernos a jugar a la vida. Cuando tú estás en paz, declaras que agradeces y que a las personas que te han dado lo positivo, a la vida, no sé, las cosas del trabajo, a tu familia, les declaras, oye, gracias por haberlo vivido conmigo, gracias porque os quiero mucho y además eso lo declaras expresamente. Y además, otra cosa que suelo recomendar, esto del agradecimiento es un músculo de tal manera que si lo entrenamos cada vez es más potente. El primer día que este sujeto cogió una mancuerna, seguro que tenía menos peso o hizo menos repeticiones. Pero a medida que lo va entrenando, el músculo está más entrenado y cada vez lo hace más rápido, con más peso y mejor. Si entrenamos el agradecimiento y la declaración de amor de, oye, te quiero, gracias por esto, gracias por lo otro, al final lo que ocurre es que estás entrenado en vivir la vida de una forma vívida. Muchas personas tienen vida, pero parecen que están muertos. Y me vuelvo a retrotraer a lo de los zombies. Pareciera que muchas personas están muertas. De hecho, hay muchos pacientes que en el hospital, cuando les preguntas qué tal, me dicen, bueno, ya ve, doctor, tengo 80 años, pues esperando la muerte. Pareciera que no quieren estar vivos. Sin embargo, se hacen pruebas, se operan, se hacen esto, lo otro, porque no quieren morir. La verdad es un poco un contrasentido. Es decir, no viven porque tienen miedo a morir y luego resulta que viven la vida como si estuvieran muertos porque no disfrutan de esa vida. ¿Vale? Temen algo, pero al tiempo eso les saca de lo que propiamente es la vida. Hay una frase que a mí me gusta mucho cuando hablo de esto y es, tú entrena ser feliz, intenta siempre ser feliz, siempre que puedas, porque así verás como que cada vez es más fácil que puedas ser feliz. Es decir, intenta siempre que puedas ser feliz y verás como casi siempre puedes ser feliz. A medida que lo entrenes, cada vez te será más fácil. Otra cosa importante, cuando alguien muere, bueno, una de las cosas que surge en la sociedad civil es que muchas veces incluso hay conflictos con la herencia, ¿no? Qué locura, ¿verdad? En vez de hacer otra cosa, a veces ocurren estas cosas. Entonces yo suelo decir, oye, me parece fenomenal, arregla tus papeles, incluso legalmente. Pero además de arreglar los papeles, estábamos hablando de que el afrontar este proceso que llamamos el proceso vivir el proceso hacia lo que llamamos muerte, se trata de arreglar todos tus asuntos. Entonces, qué bonito sería que nos preocupáramos en ese momento de afrontamiento de la situación, que preparáramos nuestro regalo, que preparáramos nuestro legado, que verdaderamente diéramos a nuestros legatarios, a nuestros herederos, lo que nosotros queremos darle, porque es lo que realmente valoramos. Es decir, ¿yo qué he aprendido de la vida? ¿Yo qué he aprendido a que esto sí es vida y esto no es vida? ¿Yo qué he aprendido sobre lo material? ¿Yo qué he aprendido sobre el tener, sobre el hacer, sobre el ser? ¿Qué es lo que yo quiero que sea mi mensaje de vida? ¿Por qué no lo entregamos de forma explícita, de forma clara? Es una pregunta que a mí me gusta hacer a personas que tienen una trayectoria de vida y no veáis lo incómodo que es. Les suelo preguntar, ¿cuál es el mensaje que le transmitirías a tu nieto?
cuando tienen más de 60, 70 años. ¿Y sabéis cuál es la respuesta más común? Y enmudecen, quieren hablar de otra cosa. Es curioso que alguien que tenga tanta experiencia de vida nos haya planteado qué es lo que ha aprendido de todo esto. Cuando yo voy a un congreso, cualquier compañero me puede preguntar, oye, ¿de qué fue el congreso? Oye, ¿y qué aportaron? Y, hombre, se supone que yo tengo que haber estado atento y haberme enterado de algo. Qué triste haber pasado por la vida y no haberte enterado de lo que es la vida. Porque igual hemos estado viviendo una ficción mental en la que no estábamos vivos porque estábamos, por ejemplo, compartiendo más resentimiento y hablamos más de los positivos, de los confinados, de los muertos, pero no hablamos de las alegrías, de las sorpresas, de lo bonito de la vida, ¿no? Y además es un legado que tanto puede hacer el que se va, del que se espera, como el que se queda. Oye, mira, yo he aprendido esto, te entrego este regalo, este es mi regalo para ti. Qué bonito sería que nos preocupáramos, nos interesáramos en entregar ese regalo de vida. Y luego, como no, cuando alguien se despide, decíamos al principio, en una buena conversación, hombre, te despides y te despides en armonía. Entonces, esto legalmente está expresamente permitido que una persona que se esté muriendo no se le diga nunca que se está muriendo. Es una cosa que a mí realmente siempre me llamó mucho la atención, pero bueno, es uno de los principios de la bioética, el consentimiento informado. El paciente puede expresamente, eso sí lo tiene que declarar, expresamente puede decir, no me diga nada, doctor, lo que tenga que ser, hable con mi familia. Pero es llamativo que no se le dé la oportunidad de despedirse, porque quizá lo que la sociedad no sabe es cómo quitarle el miedo al sujeto. Yo me pregunto, si esa persona que dice no quiere saber nada, no tuviera miedo y le acompañáramos, por ejemplo, como los coaches hacemos, a dejar de tener miedo a algo que, fíjate, igual la física nos ha dicho que ni tan siquiera existe, ¿eh? Acompañarles a vivir el proceso de la transición hacia la muerte cuando la muerte realmente no existe y además lo que nos espera es algo agradable, como tantos dicen, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si no hubiera muerte, ¿querríamos saberlo? Si yo me voy a ir a hacer un viaje muy largo, ¿me gustaría saberlo para despedirme adecuadamente de mis seres queridos? ¿Sí? ¿No? Cada uno que se responda. Yo personalmente, desde luego, yo quiero saberlo, quiero tener la oportunidad, si es el caso, yo no sé lo que me va a ocurrir, de poder organizar las cosas que aún no tenga organizadas. Dicen los budistas que lo mejor es que te centres en que en algún momento te vas a morir para vivir la vida como si fuera el último, vive la vida intensamente y déjalo todo colocado perfectamente porque algún día será el último. Y de hecho, muchos dicen, ponen el cuenco de arroz, lo ponen boca abajo para dejarlo todo colocado, como en señal de recordarse que algún día no se van a despertar otra vez, ¿no? O al menos en esta existencia tal y como lo entendemos. Entonces, qué bonito sería que cuando uno acepta, cuando uno permite que, oye, ahora toca morirse. Ah, vale, pues toca morirse, ¿vale? Que declarara que está dispuesto, que lo acepta, que lo permite, dado que la realidad le está diciendo que es así, y el que se va se permitiera poner fin con un cierre acordado, como os escribo ahí, bueno, un cierre acordado, yo al nacer ya sabía en mi cuerpo que el cuerpo antes o después tendría que irse, ¿vale? Y el que se queda, y esto es muy bonito, y esto es muy potente, ¿vale? Y esto, además, ahora os contaré lo que he leído, porque yo creo que esto os va a resonar a algunos. Muchas veces, las personas que nos quedamos, entre comillas, no permitimos adecuadamente que la persona que se tiene que ir se vaya en paz. ¿Por qué? Porque le insistimos, no te vayas, no me dejes solo, no puedo vivir sin ti. Y estas cosas que interpretamos como amor. Ya, es curioso lo del amor. Lo del amor es, no puedo vivir sin ti, es amor. Bueno, es curioso la definición de amor que tenemos. En cualquiera de los casos, se suele aconsejar, y desde luego es mi consejo, que cuando nos veamos en esa situación, lo ideal es trabajártelo emocionalmente y si tienes la oportunidad, incluso expresarle, si es el caso, que está bien que se vaya, que claro que te gustaría que se quedara, que claro que te gustaría seguir compartiendo cuerpo a cuerpo en la forma y que tenerlo ahí para abrazarlo, para besarlo, para lo que sea. Pero que aceptas que si ha llegado su momento, que vas a estar bien y que te permites despedirte. ¿Vale? Digamos que el que se va es como cuando uno está con el teléfono y ve que tiene poca batería. No sabe cuándo se le va a acabar la batería, pero ya por si acaso, ya si eso digo, oye, mira, tengo poca batería, no sé cuándo se va a cortar, cuando se corte, se cortó. Pero mira, antes te voy a decir lo importante. Mira, gracias, te quiero. Esas cosas importantes, ¿no? Además de lo primero, haber perdonado el pasado. Y el que se queda,
le puede decir, oye, no te preocupes, venga, cuando se corte la conversación, tranquilo que ya me ha llegado el mensaje y quiero que sepas expresamente, tranquilo, antes o después yo estaré bien, puedes irte, ve en paz. De hecho, en varios libros he leído que se da un porcentaje más alto de situaciones en las que la persona abandona el cuerpo en momentos en que, qué casualidad, vamos a llamarlo así, la persona se va al baño, se va a la cafetería, salió a hablar, salió a fumar y en ese momento algunos seres queridos deciden irse. ¿Mm? Parece ser, esto es una hipótesis sin más, yo lo he leído y me parece bonita, por lo menos, no hace falta que nos la creamos, pero es bonita, que son ocasiones en las que la persona no le está facilitando el irse y entonces decide irse en un momento en el que digamos, el amor atractivo de no te vayas, no le está impidiendo irse en paz. Así que, por favor, permitamos que cuando tenga que ocurrir, si tenemos la oportunidad de facilitarlo, facilitar esa transición. Es muy difícil irse en paz cuando alguien te está llorando. Es muy difícil irse a trabajar cuando tienes un niño de 5 años berreando, papá, no te vas, papi, papi, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Entonces, permitamos que se vayan y declarémosle que está bien que se vayan, que nosotros estaremos bien. Y el último consejo, que me parece casi un recopilatorio de todo, es que podemos tener una grandísima oportunidad cuando nos toque a nosotros, e incluso cuando acompañemos a otra persona que está a punto de morirse, a un moribundo, y nosotros seamos conscientes y sea un ser querido, que lo vivamos en paz. Pero que no solo lo digamos, yo quiero vivirlo en paz y demás, y solo lo expresamos verbalmente. No, expresa paz a través de estar en paz y comunicar paz. Sé un ejemplo de paz. ¿De qué mejor manera les vas a trasladar a otros que ellos lo vivan en paz? Yo sí me tocará morir, o sea, si me va a tocar, pero me refiero, si ahora me tocará morirme, para mis seres queridos, lo que desearía es poder ser un ejemplo de vivirlo de la mejor manera posible, que digo yo que será viviéndolo en paz, ¿vale? Recordando lo amoroso, compartiendo todo esto que hemos hablado, ¿vale? Para que a ellos les llegara, bueno, no es nada trágico, es algo que ya sabíamos, está implícito en lo que es, en esto que llamamos vida, está implícito esto que llamamos muerte, vamos a dejarlo ahí, y por lo tanto, si ha llegado y tiene que ser, venga, adelante. Si yo soy un ejemplo de paz, ¿no será más fácil que ellos lo vivan mejor? Pero eso sí, no lo digas, no, just do it. Es decir, déjate de palabrerías, sé un ejemplo de paz. Y cuando algo te ocurra malo en la vida, perdónalo enseguida, porque es la mejor manera de vivirlo en paz. Y así como en algún momento vas a tener que abandonar tu cuerpo, estarás siempre preparado para haber limpiado bien la casa. El que solo limpia la casa cada vez que viene una visita va a tener que limpiar más intensamente que cuando tiene la casa recogida y limpia todos los días. El ejemplo creo que es bastante bueno, ¿vale? Entonces, el mejor regalo y legado en la despedida es que tú mismo lo puedas vivir en paz. Y a mí esta frase me parece muy potente. Yo espero que os guste y seguramente muchos de vosotros lo conoceréis. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Porque igual es lo que hemos entendido mal en esta historia. Igual lo que ha ocurrido es que vivimos sin vivir por miedo a morir. Y luego vete tú a saber si ni tan siquiera la muerte existe. Pero existiera o no existiera, la muerte decimos que está implícita en la vida. El cuerpo llega un momento en que involuciona, ¿vale? Aunque eso sí, involuciona transmitiendo energía y vida a gusanos y a otros seres, ¿vale? O sea, la vida es una cadena de vida, ¿vale? Pero en cualquier caso, el cuerpo va a involucionar, ¿de acuerdo? Está implícito en esto que llamamos vida. Pero lo triste es que mientras estés vivo, no vivas intensamente la vida y no agradezcas y pongas todo tu amor en tu vida y lo compartas con los demás. Así que, como colofón, como resumen, como las clues, como las claves, a modo de conclusión de todo lo que hemos dicho, yo creo que todos podemos comprar esto. Y es que, sea lo que sea la muerte, sea lo que sea la vida, en eso que llamamos la transición de la vida a la muerte, desde la vida, podemos vivirla en paz de la siguiente manera. Primero, perdonando todo pasado, es decir, perdonando al otro, que es la única y mejor manera de perdonarte a ti mismo. Si yo te perdono a ti, es mucho más fácil que yo me perdone cuando yo cometo el mismo error, ¿vale? Cuando nos hemos equivocado, que pidamos ese perdón para no quedarnos con la cosa de tenía que haberle pedido perdón, es decir, limpiemos el lastre y entremos en modo paz. Y cuando estamos en modo paz,
agradecemos la vida, declaramos ese gracias, declaramos ese amor, ese te quiero a los seres queridos, ¿vale? Podemos hacer en cualquier momento ese regalo de armonía, de paz, de amor, de alegría, porque la vida igual solo ha sido siempre eso, y podemos entregarlo como nuestro legado, como nuestro mensaje de vida, no de muerte, de vida, ¿vale? Porque he vivido y no he pasado por la vida sin enterarme de lo que era, ¿vale? Si tenemos la ocasión, podemos despedirnos en armonía de nuestros seres queridos, ¿vale? E incluso podríamos ser un ejemplo mismo de paz, porque nosotros lo vivamos en paz. O bien nuestra propia, llamémoslo así, muerte, o bien el abandono del cuerpo de un ser querido. Así que con estos consejos, un poco cogidos a bula pluma, yo lo que os deseo es que todos declaremos cada día como un ejemplo más de poder tener esa adecuada conversación con la vida, en la que estemos en paz con la vida, en la que lo podamos agradecer, para que así en algún momento lleguemos a tener esa última conversación y la podamos vivir completamente en paz y ser un ejemplo de ello. Muchas gracias a todos. Yo no sé si ahora alguno de vosotros tiene alguna pregunta. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Uf. Bueno, pueden abrir los micrófonos, los que tengan alguna pregunta, consulta, agradecimiento. Yo solo agradecimientos, David. Parece simple y no es tan simple, pero con esos 7 magníficos me los llevo para un aprendizaje. Gracias, Ale. Muchas gracias. Excelente. Dale, Anita. Sí, gracias. David, extraordinario, realmente, y muy necesario. El ir aprendiendo cada día más que la vida hay que vivirla día a día y que somos un tránsito. Así lo veo yo. Maravillosa tu ponencia, muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Gracias. Roberto. Sí. Hola, excelente, David, la ponencia. Felicitaciones, nos llega a todos. Sin embargo, yo, bueno, lo puse en el chat ahí. Hay algo que me hace ruido cuando hablaste de que el cuerpo está vivo de una persona en un hospital antes de un trasplante, pero su cerebro está plano. Entonces, yo me pregunto, ¿y si su cerebro fue a dar una vuelta solamente? Bueno, yo te puedo decir, de esto sí que te puedo hablar, ¿Sí? digamos, como, bueno, no es que sea mi campo tanto, bueno, aunque los radiólogos, yo soy médico radiólogo, ¿vale? Y, por ejemplo, hacemos estudios para el diagnóstico de muerte. Podemos hacer un estudio en el que metemos un contraste y lo que pretende el estudio, como resumen, es verificar que no hay una perfusión. Perfusión lo llamamos cuando llega la sangre, cuando un órgano está perfundido, es cuando llega adecuadamente la sangre a ese órgano, ¿vale? Entonces, para detectar muerte cerebral, una de las formas es determinar que después de meter un contraste, ese contraste que debería llegar al cerebro, no llega al cerebro y por lo tanto está muerto, ¿vale? Entonces, esto te lo puedo decir desde la ciencia rigurosa. Es decir, el cuerpo está vivo gracias a las máquinas que se mantienen. Pero el cerebro no está perfundido y además no solo no le llega la sangre y los nutrientes por la sangre a partir de las carótidas, sino que el electroencefalograma tiene que ser plano. El electroencefalograma lo que mide es la funcionalidad a partir de las ondas cerebrales. Es decir, no tiene que haber ninguna onda, ni beta, ni alfa, ni delta, o sea, no tiene que haber nada, ¿vale? Por eso se llama plano, porque es una línea una línea isoeléctrica, se mantiene en la línea basal. Es decir, tenemos que tener la constancia de que no le llega nada al órgano y además que el órgano no esté funcionando. Entonces tú me dices, oye, ¿y si está dando una vuelta y luego vuelve? Bueno,
desde la medicina aceptamos que si esas pruebas dan el resultado que hemos determinado que es muerte, eso es muerte cerebral. Y ahora te contesto en lo que yo creo que puedes querer ir, ¿eh? Pero eso es lo que dice la medicina y es lo que utiliza para el trasplante, ¿vale? Pero claro, según la charla que hemos comentado, y sobre todo a partir de este artículo que a mí me fascinó, porque digo, ostras, la profundidad de esto es que la misma medicina está verificando que lo que sea que yo sea, mi yo soy, vamos a llamarlo conciencia, bueno, ahí habría que hablar de muchas cosas, pero vamos a llamarlo conciencia, la conciencia no depende del cerebro. Puedo desenchufar la nevera y la conciencia estar por ahí, como tú dices, dando una vuelta, pero a lo mejor luego puede volver. La medicina positiva, la medicina real, la medicina clínica, lo que hace es esto ahora mismo. Pero yo te plantearía algo que si, ya que me permites a través de la pregunta, no lo quise meter por no alargarlo, porque ya no sé el tiempo, seguro que me he excedido, porque yo siempre me excedo en estos temas. En temas técnicos es muy fácil controlar los tiempos para mí, pero en esto es que me sale una idea en otra y por más que prepare las charlas, siempre luego resueno y fluyo en la charla y me vienen más cosas, ¿no? Fíjate, hay 3 estados, esto es algo muy sencillo, pero muy potente. Os voy a decir algo. Todos morimos todos los días. Ahora, no es exactamente así, pero ahora os lo voy a matizar. Hay 3 estados mentales. Hay uno que llamamos vigilia, que es el de estar despierto. Por ejemplo, se supone que ahora nosotros estamos despiertos. Luego hay otro que es el soñar, es decir, estar durmiendo y tener ensoñaciones. La ciencia médica sabe perfectamente, y todos por la realidad, que cuando a una persona que está soñando la despiertas, además de que el cuerpo puede incluso sentir miedo y moverse y agitarse y demás, la mente está muy activa. De hecho, la despiertas y puedes recordar lo que estaba soñando, por ejemplo, en una pesadilla, ¿vale? O, por ejemplo, en un sueño muy placentero, ¿vale? Pero ahí, en cualquier caso, la mente está funcionando, tanto en vigilia como en el soñar, es decir, el dormir con ensoñaciones, está viva y despierta. Pero ¿sabéis lo que ocurre en el estado que llamamos dormir sin ensoñaciones? Ahí las ondas cerebrales, el cerebro está vivo, la vida sigue existiendo y podemos poner un electroencefalograma y detectamos un tipo de ondas que son mucho más profundas, son mucho más lentas, que son las ondas que se llaman delta y teta, ¿vale? Que los meditadores muy, 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 muy profundos pueden llegar a las delta, a las teta, pero a las delta se supone que no se puede llegar, ¿vale? Bueno, pues esas son las ondas que hay en el dormir sin sueño. Y llegamos a la profundidad. A mí me llevó mucho llegar a permitirme decir en voz alta que yo ni soy cuerpo ni soy mente. Y la entrada al cuerpo es más o menos sencillo para mí, porque a mí yo suelo decir, si me cortan las piernas, no cortan la mitad de David, ¿vale? Es más o menos relativamente sencillo y con lo que os he contado de los trasplantes. Pero fijaos, lo de no soy mente es bastante más complicado para mí al menos. Pero este tercer estado nos ayuda bastante, porque lo que estamos diciendo es que la mente está desconectada, la nevera está desconectada y sin embargo damos por supuesto que yo cada vez que duermo, todas las noches, paso por ese estado y estoy vivo. Es decir, la vida pasa por estados de inconsciencia vivos, además de estados de consciencia durmiendo, en el sueño, que cuando me despiertan me acuerdo de ello, o vigil, que no hace falta que me despierte porque se supone que estoy despierto y me puedo acordar de lo que ha pasado. ¿Vale? Por lo tanto, si tú me metes profundidad y me dices, oye, ¿podría existir? Yo no me atrevería a decirte lo contrario. No me atrevería. Lo que sí te puedo decir es que científicamente la medicina no acepta que a partir de un tiempo, pues eso pueda ocurrir y por lo tanto hace lo que hace porque considera que eso se puede hacer. ¿Vale? Si considerara que 3 días después puede volver a la vida, bueno, pues no lo haría. De hecho, supongo que todos sabemos que un cadáver en un tanatorio tiene que estar un periodo de tiempo, porque hay enfermedades que pueden simular muerte porque tienen una actividad muy baja, ¿vale? Y entonces, como mínimo, no sé si cambia con los países, pero como mínimo tiene que estar un día para, bueno, si ocurre alguna cosa de estas, ¿vale? Alguna noticia de vez en cuando aparece que se ha hecho un mal diagnóstico de muerte, ¿vale? Pero bueno, en principio la medicina se quiere asegurar de que esto no ocurra. No sé si he contestado de forma extensiva, espero, porque he aprovechado tu pregunta, Roberto, muchas gracias, de verdad, para meter esta cuña en algo que para mí fue bastante potente. Gracias, David. Sin embargo, es lo que tenemos hasta hoy.
Sí, pero a partir de... es hasta ahora, ¿no? Lo que Sí. quiere decir que no sabemos lo que va a ocurrir mañana, ¿verdad, Roberto? Entonces, quizá entre tú, yo y todos los que estamos escuchándonos mutuamente en esta conversación a dos, que son todos, es el tú que es el exterior y el yo que es el de dentro, a lo mejor es todo una conversación con uno mismo. Y a lo mejor lo que hasta hace poco era una locura, mañana a lo mejor es más sencillo. Hace 50 años yo creo que nadie habría aceptado las Wi-Fi y las Bluetooth, me imagino, o poca gente. Sin embargo, hoy en día, pues cualquier abuelo de 70 años te habla de ello y no pasa nada. Un abuelo, me refiero de un abuelo de 80 años en el pueblo que no sabe ni lo que es un ordenador, pero anda con el móvil y habla con los nietos tranquilamente, ¿vale? Fíjate, antes comentaba, aprovecho el tirón, para decir, la medicina ya sabe que los pensamientos y las emociones no solo son reales, sino que son energía y nosotros lo podemos ver en una resonancia funcional. Pues de momento tú y yo creemos que necesitamos compartir nuestras ideas a partir de lo que hablamos o nos expresamos y comunicamos de otra manera. Hasta ahora la ciencia seria no aceptaba mucho la telepatía, pero igual es porque todavía no dominamos el arte de modular esa energía y enviarla, ¿vale? A lo mejor llega un momento, Roberto, en el que yo puedo enviar ondas amorosas a mi hija porque esté en un escenario y se vaya a poner nerviosa y yo le digo, venga, te voy a enviar ondas amorosas. Que por ejemplo es lo que se hace en un tipo de meditación, en la meditación Tonglen, en la que tú envías compasión a una persona que está sufriendo y se interpreta que eso le llega a la otra parte y le ayuda. Así que vete tú a saber, Roberto. Igual hasta ahora ha sido de esa manera, pero igual a partir de ahora la cosa cambia. ¿Vale? Gracias, Roberto. Te quiero leer algo aquí en el chat. Itzel dice, muchísimas gracias, excelente ponencia, muy documentado. Hay mucho estudio detrás de tus palabras, muchas horas y verdadera devoción que has sabido transmitirnos a la perfección. Claro y explicativo, interesantísimo, impecable, 1.000.000 de gracias, un verdadero placer asistir. Vaya. Muchísimas gracias, de verdad. Esto parece que está pagado, ¿eh? O sea, no creo que se pueda decir un elogio más hermoso, más bonito. Muchísimas gracias, Itzel. Como me quiero mucho, me lo voy a creer porque me encanta, pero tranquilo que no, tranquilo que vengo arriba, ¿vale? Lo que sí te puedo decir, y eso te puedo asegurar que bueno, me gusta que lo hayas reseñado, quiero pensar que es porque realmente lo has notado, te puedo decir que sí es cierto que hay muchísimas horas de estudio, de lectura, de reflexión y muchos años, ¿eh? Antes le decía a Ale, y os respondía a todos, que en realidad yo me defino como un buscador. Y de hecho es como suelo definir a las personas que llegan a que la vida, fijaos como, a mí me gusta decirlo ya así, antes no, pero ahora sí, la vida me pone personas en el camino de una forma muy hermosa porque me las pone en diferentes momentos de evolución con las que yo evoluciono y a las que yo puedo ayudar a evolucionar, ¿vale? Nunca podemos evolucionar más allá de lo que uno acepte y declare que quiere, eso seguro. Pero siempre podemos encontrar con qué o con quién evolucionar cuando uno está preparado. Es esa famosa frase de cuando el alumno está preparado, el maestro o la enseñanza, ¿qué más da? Llega. Y yo lo que creo, y lo que de hecho sé, porque lo sé desde niño, cuando yo quería aprender algo bien que yo acababa de estudiar, lo que hacía era enseñárselo a otro. ¿Por qué? Porque yo siempre he sabido que cuando yo le enseño algo a otro, yo lo aprendo mejor. Cuando yo, no sé, enumero los ríos de España para estudiarlos y se los contaba a mi hermana, yo de esa manera memorizaba mejor lo que yo le estaba enseñando, aunque a ella a lo mejor no le interesara porque todavía no le tocaba. ¿Se me entiende? Entonces, cuando yo comunico esto, no solo estoy dándome cuenta, haciéndome consciente de que, oye, esto tiene sentido, y aunque ya me lo creo, vuelvo a darle sentido y vuelvo a encontrar otro bucle y vuelvo a relacionarlo con otras cosas, no solo le puede llegar a la otra persona, sino que me ayuda a mí, me ayuda a mantenerlo, me ayuda a sostenerlo y me ayuda a aprenderlo. Porque de la que enseño, aprendo. Y qué casualidad, solo puedo enseñar aquello que he aprendido. Por lo tanto, al final, cuanto más retroalimento, mejor estoy armado para cuando mi mente me diga locuras, pueda salir de ese bucle, ¿no? Y por ejemplo, lo que os comentaba antes, uno de los consejos era entrena el músculo, os lo decía así, ¿no? Entrena el músculo de poner tu atención en declarar expresamente un agradecimiento y el amor cuando así lo sientas. Porque a medida que lo entrenas,
cada vez el músculo está mejor entrenado. Y luego, cuando alguien te da una oportunidad de sufrir, tú dices, muchas gracias por la oportunidad, pero es que no me interesa. Lo que me interesa es destacar en ti esto bonito de ti. Le perdonas lo amoroso que tu mente ha dicho que ha hecho y reseñas de él o de ella lo que sí es amoroso. Y así vives una vida excelente, porque lo vives de una forma muy vivida. Sí, adelante, Alexandra. Gracias. Es que no puedo dejar de decir algo. A ver, yo venía con un objetivo a aprender, tengo una relación muy bonita con la muerte, y venía a buscar técnicas, aprendizaje de cómo acompaño a alguien hacia el camino de la muerte, a sus familiares en relación a acompañarlos a la muerte, y me llevé la grata y maravillosa sorpresa en que me llevo una cantidad de herramientas tremendas para enseñar a la gente a vivir, no a morir. Entonces, es paradójico esto de tus últimas conversaciones, a mí me suenan antagónicas porque para mí son, y me encantaría plantearlo así, mis primeras conversaciones. Entonces te agradezco de verdad, con todo mi ser, este regalo, este presente y hacerme consciente de este presente en que se puede enseñar a aprender a vivir y eso lo encuentro maravilloso. Así que, ¡mua! Besito a la distancia, gracias porque es muy tarde ya, pero gracias por las herramientas de vida. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias. Te voy a leer algo importante aquí, David. Gracias, hermanito, por tener la suerte de tener este tipo de conversaciones en vivo contigo y poder aprender tanto de ti. ¡Wow! Es mi hermana Nuria, Sí. que nos adoramos, yo la adoro, ella me adora, y que además, gracias al coaching y gracias a que compartimos lecturas y gracias a que compartimos experiencias, crecemos constantemente juntos y la verdad es que ha hecho que nuestra relación aún mejore, ¿no? Y además, yo creo que ambos dos podríamos decir que además nos conocemos mejor. Cada uno de nosotros nos conocemos mejor a nosotros mismos y hemos permitido que el otro se conozca mejor a sí mismo y con ello la relación es mucho más fluida. Y yo creo que esa es la relación con la vida. Yo creo que cuando, como acaba de decir Alexandra, lo ha dicho de una forma hermosísima. Muchas gracias, Alexandra, porque lo has contado de una forma muy bonita. Para mí fue exactamente lo mismo. Para mí fue exactamente igual. Cuando yo empecé a indagar un poquito, como que en realidad era lo que había estado buscando toda mi vida, pero claro, como yo era ateo científico, pues claro, yo esto nada de nada, ¿no? En realidad llegué a través de la ciencia, ¿no? Y me fui haciendo mis grandes preguntas, fui aproximándome a las pequeñas respuestas, en realidad, pero a las grandes reflexiones. Y entonces me di cuenta de que en realidad, eso que tú has dicho, empezaba a tener mis primeras conversaciones. Porque antes creía ser una mente que hablaba consigo misma y ahora ya no. Aunque caigo constantemente en autoidentificarme con la mente, cosa que ya sé que no soy, lo sé, o sea, yo ya lo sé, ¿vale? Pero la idea es que aunque me siga equivocando, yo ya sé que puedo salir de ese bucle, yo ya sé que puedo vivir todo en paz y que simplemente puedo salir del bucle mental en el que, como llaman los budistas, que a mí me encanta decirlo así, lo llaman mente de mono. Está muy bien que los monos salten de rama en rama, como hace la mente con los pensamientos, van de un pensamiento a otro y un pensamiento antagónico con el otro, lo juntan y a ellos les parece bien. Está muy bien que cuando voy al zoo vea monos que saltan de rama en rama. Lo loco es que yo, que soy un ser humano, me ponga a hacer el mono. Es decir, lo loco no es que el loco se comporte como un loco, es que el cuerdo siga lo que le dice un loco. El que yo, que no soy una mente, me ponga a seguir los designios de la mente loca, de la mente demente, eso es lo loco. De hecho, fijaos en la construcción, la mente demente. La mente hace cosas de mente, es un juego de palabras, ya lo sé, pero nos viene bien. La mente hace cosas de mente, y por eso es una mente demente. Pues demente tener un conflicto con la realidad. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Fijaos, antes no acabé el ejemplo y luego me di cuenta, cuando estaba canalizando ayer en el paseo que estaba dando, esto que os comentaba del nieto y la abuela, luego que pasó el ciclista y pasó muy cerca de mí y mi mente me dijo, mira, esto que buen ejemplo lo puedo poner mañana. Otra cosa que le dije a mi mente es, oye, ¿cómo es que a mí me gusta patinar, ¿vale? Y además, bueno, patino rápido, ¿no?
¿cómo es que a ti te ha parecido tan mal que este ciclista haya pasado tan cerca de ti? Y sin embargo, cuando tú pasas cerca de otros a bastante velocidad, no dices nada. Es muy curioso cómo la mente, nuestra mente, normalmente condena muy rápidamente al otro, pero es bastante benévola con nosotros mismos. No siempre, pero muchas veces ocurre eso. De hecho, es una de las formas de entrar en paz, ¿vale? Que es decirte, ¿condenarías tan rápidamente al otro si eso que le achacas a él que ha hecho mal lo hubieras hecho tú? Es decir, ¿a ti te condenarías tan rápidamente y tan profundamente si eso que le achacas al otro lo hubieras hecho tú? Y te darás cuenta de que, ostras, no solo intuyes que no, sino que puedes recordar un montón de veces que tú hiciste lo mismo y dices, bueno, hombre, pero es que... Y vienen las justificaciones mentales, ¿vale? Que es otra buena forma de aprender a perdonar el otro, que en realidad es perdonarte a ti mismo. Solemos ser muy conscientes del resentimiento del otro, pero no hacia nosotros mismos. Entonces, lo que muchas veces también digo, cuando yo aprendo a perdonar al otro, lo que estoy aprendiendo es a perdonarme a mí mismo, porque una fórmula maravillosa que a mí me encanta y que voy a compartir ahora en este turno de preguntas con vosotros, es cuando yo me di cuenta de que estando resentido no era vivir. De hecho, no vivía, no compartía el amor que yo soy amor. Me encanta, disfruto la vida y me gusta compartirlo con los demás. Y cuando estás resentido no lo compartes porque, entre otras cosas, tienes miedo. ¿Vale? Entonces, te llegas a dar cuenta de que el hecho del pasado solo fue un hecho, pero que es tu mente quien te ha torturado todo el resto del tiempo. Por lo tanto, el verdadero artífice de crear un infierno autocreado en el que tú te metes, eres tú mismo. Así que la verdadera fórmula del perdón sería, oye, perdóname por haber utilizado tus palabras o tus actos para yo a mí mismo torturarme, para yo a mí mismo hacerme daño, para yo a mí mismo meterme en el infierno. Entonces, la propuesta de esta charla es, sea como sea lo que sea la muerte, lo que sí podemos saber es que la vida sí la tenemos, sí existimos, ¿vale? Y por lo tanto podemos vivirlo en paz. Vivámoslo en paz, vivamos de la mejor manera posible. Y lo que ya ha ocurrido, oye, mira, pues sí, ocurrió. ¿Que no te gustó? Vale, pues enhorabuena, no te gustó. Acepta y declara que no te gustó, no pasa nada, pero no vivas resentido con eso, porque entonces, en vez de poner la atención en tu presente, que como antes nos decía Alexandra, el presente es un regalo, por eso lo llaman presente, ¿no? Entonces, en vez de poner tu energía y tu amor en lo que es el ahora, la realidad del presente, estás poniendo la energía en algo que no existe, que está en el pasado, o muchas veces en el miedo al castigo futuro por la culpa que sentiste, que sientes ahora por algo que pasó en el pasado. Es decir, vivamos el presente, vivamos la vida, porque solo podemos tener una conversación en tiempo real. Yo no puedo tener una conversación a futuro ni a pasado. Solo ocurre ahora mismo. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Bueno, yo quisiera contar una experiencia que viví en primera persona con David. David es mucho más de lo que os puedo contar y bueno, pues desde Chile seguramente que como él nos ha contado, pues podréis ver su energía, pero realmente la energía de David en los momentos de muerte que tuve que vivir con mi madre y que fue pues una energía la que hizo que nos conociéramos en un tema de coaching que no tenía nada que ver, en el que luego yo enfermé de cáncer y él fue mi coach cáncer. Y tampoco tenía nada que ver, porque luego mi madre se enfermó y iba a fallecer. Entonces no estaba previsto nada de lo que sucedió. Solo sé que cuando yo supe que mi madre iba a fallecer y después de haber tenido montones de conversaciones, porque esas sí que ni fueron las últimas, ni son las primeras, y serán eternas y maravillosas, pero fueron unas conversaciones en las que él me preparaba para que lo que sabía. Yo sabía que mi madre iba a fallecer y yo pues no lo quería ver mucho, pero él cada día me daba una píldora, me iba explicando las fases por las que yo iba a pasar, porque además no estaba pasando solo lo de mi madre, sino la mía también. Entonces, yo pues estaba en el hospital, a veces ingresada yo, a veces ingresada mi madre, y siempre con David, ya como amigo, como coach y como acompañante ya eterno que tengo en mi vida, me hablaba, me contaba, me iba metiendo. La realidad es que
la tensión que existe entre dos personas enfermas, como era yo y mi madre, las dos, a punto de despedirnos una de la otra, sin saber muy bien, ¿no? Cómo iba a cuadrar todo, pero ahora David, en estas palabras de hoy, me ha hecho nuevas aportaciones porque yo me he dado cuenta que es verdad, alrededor de mi madre, nadie quería hablar con ella de la muerte. Y yo era la persona que con la mayor alegría del mundo le intentaba hacer ver que era la última oportunidad de estar allí juntos y de poder expresarnos. Y entonces, claro, mi madre, conmigo, que tenía un montón de confianza, hubo una serie de cosas con las que realmente estaba enfadada. Mi madre murió casi enfadada conmigo. Y hoy me acabo de dar cuenta que quizás, entre otras cosas, eso tuvo también que ver. ¿Sabes? Que yo, de alguna manera, le dije la realidad que ella pues, no quería ver, que tenía miedo, y tuve la suerte de tener a David el último domingo con mi madre, donde pudo conocer a David, que yo quería que conociera a toda costa. Él la pudo conocer. David acercó nuestras manos, o sea, nuestra vibración de las manos, y para mí ese fue, pues, el momento de una conexión que todavía siento en la piel, no solo de esas manos, sino de todos los besos que le di. Entonces, para mí, la muerte de mi madre y el acompañamiento que puede tener una persona especialista como David, y que además yo me di cuenta de la necesidad que existe, que debe de haber personas en la atención, en estas plantas de enfermos terminales, paliativos, como era en esta planta de mi madre. Digo, Dios mío, salir de aquella consulta con aquella información, cuánto necesitamos, cuánto apoyo, cuántos de nosotros tenemos que estar en esos lugares. Así que fue la energía la que me unió a David. Supe estar a su lado, él supo estar al mío, y quiero compartir esto con vosotros porque tenemos una función muy importante, el hecho de, pues como él nos dice, de dar vida, de agradecer y de intentar ir con paz y con calma. O sea que muchas gracias y bueno, David es magia y energía. ¿Ves? Gracias. Gracias. Muchas gracias por compartirlo. Gracias, Ana, por estar aquí con nosotros. Está tan tarde igual. Bueno, estamos terminando. Nos pasamos de la hora, pero es maravilloso esta ruta de sentir, porque eso es. Gracias a todos. David, enormemente agradecida, más que como colegio y como coach, el acercarse persona a persona y va más allá de nuestro rol. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad, por esta oportunidad. Siento haberme excedido tanto, acabo de mirar la hora y me he quedado helado, o sea, no me lo puedo creer. Ya os dije que bueno, en lo técnico controlo más los tiempos, pero cuando ya me dijiste que no había nada detrás, digo, pues venga, a fluir y ya está, ¿no? Para mí es maravilloso. Con los que hablo más o menos frecuentemente sabéis que de verdad a mí esto me fascina, que de verdad esto a mí me encanta, que para mí fue un auténtico descubrimiento, que es que estamos obligados a compartir esto. Estamos obligados porque cuando uno tiene algo tan bonito dentro y dice, oye, que es que esto es verdad, es que no son mingas, que no son mentiras, que es que tú puedes vivir las cosas en paz. Yo no siempre lo consigo, por supuesto que no, vamos, todavía no, pero yo ya sé que es verdad, yo ya lo he experimentado. Una de las cosas que me gusta mucho decir, ¿no? A mí este rollo de no puedes ver lo que, si no tienes fe, no puedes ver. O sea, no puedes ver aquello en lo que no creas. A mí esto siempre me revolvía mucho, ¿no? Porque, claro, yo era ateo del todo, ¿no? Pero en realidad hay una cosa muy bonita, y es que cuando tú te abres a la posibilidad de que igual no lo sabes todo, igual hay algo más, igual algo que por ejemplo, de lo que acabamos de comentar puede ser cierto, lo que ocurre es algo maravilloso, y es que al principio es verdad que necesitas abrirte con fe a que puede ser cierto eso. Pero ¿sabéis lo que ocurre después? Uno, a medida que lo experimenta, ya no necesitas fe.
Yo ya no necesito tener fe en que puedo estar en paz, pase lo que pase. Pase lo que pase, yo sé que sí es verdad que puedo estar en paz. ¿Por qué? Porque he conseguido estar en paz en situaciones de mi vida o ante ciertas circunstancias que son duras y que en otro momento mi mente me dijo que era imposible. Ahora ya sé que mi mente me miente. Entonces yo no siempre le hago caso. Todavía sí, de vez en cuando, pero no siempre le hago caso. Así que, como dicen los orientales, que lo tienen muy trabajado esto, observemos nuestra mente y veremos cómo hay muchos pensamientos muy locos a lo largo del día. Y nosotros podemos elegir a qué pensamientos le damos atención y a cuáles no. Hay una fórmula maravillosa y es cuando un pensamiento te genera un conflicto, pregúntate, ¿cómo puedes vivir eso en paz? Y te darás cuenta de que si tú le das el trabajo a tu mente es una buena herramienta, te puede contestar, pero es porque tú le has dado un cometido. Lo que ocurre habitualmente es que no le damos cometido a nuestra mente. Entonces es la mente la que nos utiliza a nosotros, en vez de nosotros a la mente. Así que cuando nos veamos en algún momento dificultoso, lo que podemos plantear es, ¿cómo puedo vivir esto en paz? ¿Qué haría el amor en esto? ¿Quiero tener razón o quiero estar en paz? Y veréis como la mayor parte de las veces que estamos en conflicto es porque queremos tener razón. Y sin embargo, si tú eliges siempre estar en paz, se acabó la discusión. Ya no tengo discusión en mi conversación con la vida porque, bueno, decido estar en paz. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes los que están aquí, los que nos acompañaron y se quedaron presentes escuchando esta hermosa clase magistral. Un abrazo a cada uno. Bueno, nos llevamos los 7 magníficos y nada, agradecida completamente de cada uno de ustedes. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Feliz luego. tiempo. Gracias. Chao, Mar. Gracias. Chao, Muchas gracias. Nos gracias. vemos. Hasta luego. Chao, Mar, Chao. cuídense. Gracias a todos. Gracias, gracias. Un beso muy fuerte a todos. Vamos a dormir. Sí, Sí, sí podemos. Buenas noches. chao, chao. Chao, Gerardo. Muchas gracias. Potente, ¿no? Muy profundo y lo más bonito de todo, fíjate tú, que siempre fue en positivo, entonces profundo y te hace reconfirmar muchas cosas también, sobre todo en la etapa de la vida que uno puede estar, entonces cada uno está en su periodo que le toca, digamos, pero muy bien, así que te agradezco enormemente por la invitación, Ale, así que muchas gracias. Yo sabía que estabas ahí detrás de la pantalla escuchando esto maravilloso. Maravilloso, realmente muy... ¿Y cómo lo presentan? Eso fue maravilloso también, así que te agradezco en el alma, Ale, por la invitación. ¿Ya? Sí, cuídate mucho, estamos hablando y bueno, que no sé, como dijo la Alexandra, que no sean las últimas conversaciones, sino las primeras. Sí, sí, sí. Yo quedé para adentro, así que me salía poca palabra. No, oye, Alexandra lo dijo muy, muy claro.